Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta. Bueno, pues un día más nos encontramos aquí en nuestra emisora municipal de radio en el 87.9 FM de tu dial de Radio Vitigudino. Y algo de conversación. Historias y vivencias de Vitigudino. Y hoy el nombre, la verdad que casi con renombre vamos a hablar esta mañana. Porque hemos tenido una época en que, bueno, hace unos poquitos días ha pasado por aquí el Corpus. No digo los Corpus, pues han sido siempre los Corpus. El Corpus significa el cuerpo de Cristo, con lo cual es el Corpus. Pero en Vitigudino, como somos así de chulo, decimos los Corpus porque son varios días. Claro que según se dice, la protege don José. Bueno, y si volvemos la vista atrás, vamos a hablar del Corpus, pero de una forma pagana. No vamos a hablar de lo que es la religión, sino vamos a de iglesia, eclesiástico. Vamos a hablar del Corpus, lo que eran, cómo se vivían hace ya muchísimos años los Corpus en Vitigudino. Capeas, charlotadas, verbenas que se hacían, pero nos vamos a centrar en la fiesta, más bien dicha, taurina. Los otros dicen adiós, comentarios al respecto. ¿Será que tiene un amor? De ahí que yo ponga como sintonía esta mañana, si ustedes me lo permiten, este tipo de música. En el aire está. Dedicado a mi buen amigo matador de toros, Santiago Martínez Viti. El Viti su majestad Farinas el rey gitano, el Viti su majestad, castellano y paisano. Bueno, y no podía faltarnos una canción que mencionase a Santiago Martínez Viti, lógicamente embajador de Vitigudino por todo el mundo. Oh, verano. Y no podían faltar tampoco los pasodobles. Pasodoble taurino para esta mañana taurina. Bueno, pues esta mañana tenemos con nosotros a una persona que ha vivido el Corpus o los Corpus muy arraigada, la fiesta taurina, mejor dicho. A Moreno, buenos días, Moreno. Buenos días. A Pepe Toso, buenos días, Pepe. Buenos días. Como siente a Pedro, a Benito Medina también, a Manolo Medina, a... Buenos días. Buenos días. Tenemos que compartir esta mañana micrófonos. A Abel Herrero. Buenos días. Buenos días, Manolo. A ver. Buenos días. Buenos días. Y también a Joaquín, que lo tenemos aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, figuras del arte taurino que los tenemos aquí esta mañana. Y hay que decir que varios de ellos que están aquí presentes han realizado charlotadas, que es lo que nos vamos a centrar esta mañana,
Los corpus de Acribitigudino, esas charlotadas que estaban tan arraigadas Sí. en las fiestas. A ver, ¿por dónde comenzamos? Moreno. Yo, A ver, acércate al micrófono, por favor, Moreno. bueno, yo me acuerdo de 2 o 3, porque he hecho Varone- muchas. Moreno, acércate al micrófono. A ver, dime. Yo hice una con Pepe Toso y el muchacho de Pepiño, Sí. y puso una cama en mitad de la Plaza Toros. Acércate al micrófono un poquito más. Una cama en la Plaza Toros, y se echaron allí, y salió una novilla, y no iba a la cama, no arrancaba, y fui yo a llamarla, y se la metí en la cama. De matrimonio que estaban haciendo eso. Eso me parece. Acércate al micrófono, Moreno. O sea, que era una pareja de matrimonio, ¿quién? Pepe Toso y quién Y más. este, estaban en una cama durmiendo, como... Ah, Y le metí yo la churra porque no arrancaba y se la metí en la cama. ¿de cuántos años estamos hablando, Moreno? ¿De cuántos años estamos hablando? Hace muchos. Bueno, se la metí en la cama, ¿sabes? Y yo llamé a la vaquera, se la metí en la cama con ellos. Sí, Pero se partió la cama y yo me metí debajo. con tanto... Y se partió el larguero de la cama y me cogió por pescuezo y yo no podía sacar las manos. Ay, madre. Y bueno, con un cacho de chorizo a dármelo en la boca, yo lo que quería meter las manos para defenderme de la cabeza. Y luego ya se fue y eso. Moreno, acércate el micrófono bien. Ahí, acércatelo bien. ¿Cómo fue? ¿Alguien sabe cómo fue el comienzo de las charlotadas? ¿O por qué se hacían charlotadas? Bueno, ahí se disfrazaban algunos. Yo y mi cuñado Flores Pascual, yo hacía de caballo. Sí. Y se montaba el galán o este otro. Y yo según salía la churra, pero al cuerpo. Pues iba en busca de ella. Venía por nosotros, yo me daba la vuelta, nos estaban pateados hasta que se aburría de verano. ¿No? La churra, hablamos de churras, ¿eran churras grandes, No, pequeñas? churra grande. O sea, que no eran churras, eran más... Cuando dio Santiago la corrida, yo Heladas. me monté en una vaca. Bueno, luego yo he matado vacas grandes. Que se mataban entre las vacas en la plaza, las cuadrillas. Hacíamos una peña. Sí. Nosotros matábamos una vaca y luego la comíamos. Rifábamos una colcha, ¿sabes? Y Ha ido de la colcha que se rifó no sé cuántas veces porque nunca tocaba. bueno, nos daban luego no la rifábamos porque no la comprábamos siquiera. Vamos a ver, Moreno, explícame. ¿Hacíais una rifa para sacar dinero para comprar una vaca? Sí, íbamos amontonando, ¿sabes? Sí. Porque entonces teníamos mucho dinero. Y todos los domingos metíamos, hasta se acababan los cuerpos y empezábamos hasta otro año. Para la siguiente. Claro, ¿Y qué así. hacíais, Moreno? ¿Qué hacíais? ¿Qué hacíais? ¿Teníais una hucha y vas... La metíamos en una hucha Sí. y luego las cachábamos y comprábamos la vaca. Y luego lo de las papeletas, hacíais una rifa? Sí, una rifa. Una rifa. ¿De lo qué? De una colcha, ¿Y dónde comprabais la colcha? pero no aparecía en ningún sitio. Ah, no había colcha. O sea que se rifaba algo virtual. Pero claro, por eso no tocaba a nadie. O sea que todas las ganancias y todos los años se Claro, rifaba una mismo. colcha. Toso, tú estabas ahí. Estabas ahí en los de la rifa. Estábamos juntos siempre. Sí, hombre, estábamos Moreno, Pepiño, el Moto y... Los otros no toreaban. y- Bueno, otro día, otra charlotada que hicimos, Sí. dice que había que coger un coche de esos de los niños y montar a uno. ¿Cómo? Yo que paso por la plaza dentro y digo, coño, que hay un coche de estos de los niños. Va, este lo coge, montamos a mi cuñado Tacoy, como un niño, este que sale con él, sale la churra, partió todo el carricoche, el otro salió para allí medio corriendo como pudo. Luego querían matar a Pepe Toso porque le habíamos robado El coche. Barrientos. y ese coche era ¿De qué? era del Barrientos, que había llevado a todos los muchachos a la plaza, que eran chicos, en el carricoche. Y me dice dice, ven acá, que dice que hay aquí un carricoche que quedó lo del otro año, allí pegando a las taquillas Sí. a las taquillas donde se venden las entradas. Digo, sí, es mentira. Dice, sí, ven que es verdad. Pues justo voy para allá, lo cogí el carricoche y lo tiré para el otro lado donde hacíamos la charlotada. Salimos con la charlotada, con el coche allí montado, vino la churra, lo destrozó. Total que cuando sale el otro y dice, si ese es el coche mío, si ese es el coche mío, dice, este todo amarrado al coche, esto. Pues tuvo que venir con todos los muchachos para casa y nadie le dimos nada para el pobre, para comprar el coche. De verdad. ¿Y cuántos hijos tenía el Barrientos? Coño, el Barrientos es este que se murió, que era muy majo, muy buena persona. El Barrientos tenía a los muchachos chicos y tenía a 5 o 6 muchachos y todos a la plaza,
pues la mujer con 2, el otro con otros 2, y pues todos para acá. Sin coche, sin carro. Sí, sin coche. A mí me han hablado de muchas charlotadas. Sí, ya te iré contando. Pero, claro, Ya te iré contando. yo Soy el protagonista. de esas, pero así, yo solo montaba a uno, a mi cuñado, que andábamos juntos, salían las vacas y nos pateaban y se reía la gente. No sé, Aquí lo de cuando empezaron las charlotadas, yo no sé, porque el que empezó a hacer esto fue Ferino, pero yo no conocí ninguna de Ferino. Yo con Ferino Me han contado, ya. Con Ferino anduve poco. Yo no... Andaba, pero No, hacíamos eso. yo no lo conocí haciendo charlotadas, estos que son mayores lo conocerán. Y después de Ferino, pues ya empezamos nosotros y hemos hecho lo menos, yo qué sé, 20 años o 25. ¿Charlotadas siempre vosotros? Sí. A mí- Vamos, nosotros y más gentes, pero teníamos poca competencia. Aquí Benito Medina y el otro... No, pero bueno, empezó Benito Medina, también empezó conmigo cuando aquel cohete y aquello que nos montamos allí fue cuando empezó a hacer la fiesta. Es que me habláis como que ya conoce todo el mundo lo del cohete, no sé qué, esas Hombre, cosas. claro. Hay que contarlas todas. Claro, se No. Y conoce. luego Yo- otra hicimos con un coche que tenía este viejo. Pero esa fue Allí en otra. la plaza, todos. Todos los años hacíamos Siempre alguna. hacía algo, pero Y la gente estaba pendiente de las charlotadas, pues que es lo que se reía. Claro. Y estaba la plaza, hay fotografías que estaba la plaza, sí. Pero mi cuñado y yo solo me montaba a mí y ahora nos caía y allí se reía la gente, volvía y... ¿Y por qué esa afición de las charlotadas? Coño, porque había que hacer algo para divertir a la gente. Y todos los años alguna cosa nueva. Yo todos los años estaba pendiente de un año para otro de dar espectáculo y siempre cambiar a la gente que podía para no aburrir el coro, siempre distinta. Ajá. Metía a cada uno sin reírme de nadie, por hacer fiesta para el pueblo y sin cobrar nunca ni una perra, ¿eh? Todo por el arte, no es como ahora que se cobra. Nunca una perra. Al revés, poniéndola. O sea Y que- los demás que Era lo trabajan que con nosotros hacíamos, igual, ¿eh? Eso lo hacíamos todos, mi cuñado y yo, a todas. Ajá. Vamos y... Mira, a mí me gustaban mucho los toros, ¿sabes? Y fuimos un día, mi cuñado y yo, en un camión de marranos a ver torear al Viti. Entre los marranos, de aquí a Madrid. Venían las curvas, se echaban los marranos encima de nosotros, eran pequeños. Que lo llevaban para Calatayud. Sí. Venía una curva, pero los marranos encima de nosotros. Y nosotros encima de la otra de ellos. A mí me comieron unos votos, una canadiense. Llegamos a Madrid y no se salía la gente de Madrid del olor. Pero ¿y por qué fue montaros en el camión de los cerdos? ¿No había otro modo de transporte? Porque no teníamos dinero. Ah, y os Y montasteis ahí. nos llevaba ese Belisario de Valdes. Sí. Y os montasteis en el camión con los cerdos. ¿Llegasteis a Madrid? Sí, sí, íbamos entre los cerdos. Sí. No, claro. A Madrid. ¿Cuánto tardasteis en el Y viaje? nos bajaron allí en el Manzanares, luego fuimos... Yo tenía 3 hermanas casadas allí. Sí. Pero luego teníamos un tío que era barbero, que era muy buena persona, nos anduvo asistiendo, y si no, no nos dejaban entrar en Madrid. Normal. No me extraña con el olor que teníais que llevar, ¿no? Y luego te voy a contar otra, con el señor alcalde, vino aquí 30 portugueses, no había quien los sacara, Aquella fue la mejor. no los quiso llevar nadie. Pero los portugueses, esa me la han contado a mí, me han dicho, dile a Pepe Tosoya Moreno que cuenten lo de los portugueses. Sí. Eso tiene miga. Bueno, A nadie ver, ¿qué había ha quien pasado? los llevara, ¿sabes? Porque habrían venido, traían bombonas, traían colchones, y eran lo menos 30. Y yo metía 8 o 10 muchachines en la cabina, y yo no quería ir porque, claro, no había permiso ni seguro ni nada. ¿Pero por qué estaban aquí en Metigudino? A ver, Porque habían venido y se estaban ahí en la Plaza de la Verdura y no se querían ir, estaban ahí. estaban vendiendo alguna cosa. No, Y- no vendían nada. Ah, nada. Ahí, Vinieron. Sí, así por... Ya está. Y Yo- el ayuntamiento quería que se fuera. Y entre este y el capitán... Este ¿quién es? Pedro. Y una monja que había aquí... Pedro, el capitán de Guardia Civil y la monja. Pues, ¿Qué pasó? Nos dijo el capitán, vosotros vais a llevarlos a Vegaterrón, ¿sabes? ¿Con qué? ¿Con un camión? Con el camión mío. Que Pero, estaba... ¿y ellos querían irse? No, porque los echaban de aquí, ya llevaban aquí. Yo había acabado de coger la basura, ¿sabes? Sí. Y el matadero. Y allí todos a granel. Los metiste en el camión. Claro, en la caja. Yo no tenía ni toldo ni nada. Ay, Ahí madre. hacía un frío y los bajé allí. ¿En dónde? Y en Vegaterrones.
Bajaste en Megaterrón. Está cerca de Portugal. A ver, que me aclare yo. Pero, Moreno, y para cuando cargaste a la mujer gorda, ¿qué pasó? Coño, porque pesaba a lo menos 200 kilos. La tuvimos que coger a mano y se me fue la mano a mí para el sitio de ella. Pesaba 200 kilos. Se resbaló la mano en vez de cogerla por... ¿Y para dónde llegó? ¿Eh? ¿Qué para dónde llegó? Joder, al sitio, a la peseta. Y ya no te puedo decir más. A ver, que me aclare yo, porque... Sí, ¿Los montaste? A ver, los montaste en el camión de la basura. Sí, Y le dijiste que les ibas a llevar a dónde. a Vegaterrones. Pero ellos querían ir. No, sí es de aquí, pero está casi, yo no sé. Yo, No, ellos querían ir a Vegaterrón o no. Ellos querían ir No, yo los No. llevé de cargué aquí en la plaza Sí. y los fui a llevar a Vegaterrón. a Vegaterrón. Y en Vegaterrón lo Yo descargaste. aquí para montarlo esa mujer gorda, pues hostia, pesaba muchos kilos y esa mano mía se resbaló y fue para donde no tenía que ir. Dale a Pedro que hable y que se está... Pedro, tú eras el alcalde en ese momento. Pedro es alcalde. A ver qué pasó con estos portugueses. ¿Qué pasó? Pues Cuéntame. sí, entonces era yo alcalde. A ver, Ocurrió que junto a la plaza de Abastos sí, acamparon una familia o dos familias muy numerosas, Sí. donde había mayores, donde había muchos niños, donde había muchos enseres, Sí. camas, pero ¿cómo colchones. llegaron ahí? Ah, no lo sabemos. Vale. ¿Llegaron y por la noche? Llegaron ahí, Por la mañana aparecieron ahí. Vale. Entonces estos señores lo que querían era llegar a Portugal. Sí. No había medios, Mm. ni había otro más medio que el que se empleó. Lo que queríamos era servirlos Ya. y que se fueran a su tierra lo antes posible. Entonces, como no encontrábamos medios para que se fueran, porque no solo eran las personas, es que había bastantes enseres, Sí. como digo, Camas. domésticos, camas, somieres, colchones, etcétera, etcétera. Pues entonces se nos ocurrió el camión de Moreno, que entonces tenía el contrato con el ayuntamiento para recoger la basura. Claro. Pero yo creo, Moreno, que el camión se lavó, por lo menos, se lavó el camión. Sí. Claro, Ah, bueno, se sí. mandó que Hombre, el camión ¿qué se menos? adecentara porque había que llevar personas. Claro. Entonces lo que queríamos es que quitarnos el muerto de encima, como Sí. se suele decir, Ajá. que llevarlos cuanto antes, que se vayan cuanto antes a su tierra y efectivamente Vamos, como ya Moreno criminal. entonces recogía la basura del ayuntamiento de Viteudino, se le mandó que lavara bien el camión y en la caja fueron todas esas personas. Y los llevó hasta la misma frontera. Hasta Vegaterrón. Hasta la misma Háblame frontera. al micrófono. Tuvo que ir el hijo mío a hablar con el cónsul, a ver cómo estaba el camión. Ah, sí. Ah, Bueno, mira. por luego, a razón de eso vino los corpos. Y Sí. entre ese y unos pocos, dice, monta ahí a gente, vamos a montar en el camión tuyo, a estilo los portugueses. Los monto, cojo el camión, lo meto en la plaza a todos los corpos, doy unas vueltas y hasta los dieron más calvites que había. Vaya. Y nos basculó. Después de dar las vueltas, como era basculante, le toca la báscula, cayeron todos juntos, Madre. vestidos, Pero unos, unos encima de otros. unos de monjas o otros. Ya, de monja y eso. Iban vestidos de monja y eso. Y me acuerdo yo que, digamos, que me vestí con un mono y me metieron de paja también para adentro y tal. Y vino un novillo que lo iba a matar, era de Bepiño. Al siguiente día, un choto con 500 kilos, me pegó una voltereta y tengo una vértebra desde aquel día con unos dolores temerosos. Desde aquel día, ¿Ves? Pero- me acuerdo, pero- me recuerda bien aquella Charlotada. cena. Aquella Pero ¿cómo charlotada. metías toros tan grandes? 500 Bueno, kilos. aquel día sí, porque no había otro y metieron un Ah, choto para matarlo aquel día, que era medio de estos moruchos, salió allí, uy, me pegó una voltereta temerosa. ¿Qué dice Pedro? No, que aprovechó Moreno para hacer la charlotada con el motivo de llevar gente en el camión de la basura. Claro. Sonaba muy mal eso del camión de la basura. Claro. Pero que ya digo que ordenamos de que se lavara bien lavado. Sí. Y aquel día pasé yo cierta vergüenza durante la charlotada, porque precisamente el alcalde de Freixo y algunas autoridades de Freixo, que teníamos mucha amistad entonces, estaban en el palco con nosotros. Oy, 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 Y yo oy, me oy, vi oy. negro para explicar lo que significaba aquella charlotada. Porque tuve que explicarlo a mi forma, para que no se vieran avergonzados, claro. Claro. Bueno, fue una charlotada, no pasó nada. A mí me han dicho no. que esa fue muy sonada. Y luego
cada año matábamos una vaca. Sí. Y la comíamos en la viña y luego la que sobraba pues la vendíamos. Y matamos 2 de Graciliano, pero grandes, esas ya eran grandes. Luego yo maté una de 196 kilos. Y ese yo solo que nos la regaló Don Ventura. Ahí tengo ¿Don Ventura quién es Don Ventura o quién Era el era? amo de aquí de la luz y de las fábricas de harina. Ah, Y luego Cabía. matamos otra que había toreado Julio Robles de noche en Villavija. Entre un hijo mío que se murió, un cuñado mío que la estacó y eso, nos metió una paliza, nos partó las costillas. ah, sí, pero de noche. No, en el Corpus. Ah, de día. no, era de día en Corpus, pero ya estaba toreada. Matamos Claro. 2 de Graciliano, de ahí de Villardardo, una cada año. Bueno, esto lo saben. Yo ya es que se me olvida. ¿Cuántos estabais en la...? Porque antes no eran peñas, eran cuadrillas. Claro, cuadrilla. Claro, nosotros éramos 5 o 6. La primera éramos, cuando te digo de la colcha, éramos 14. ¿Cuántos años duró la colcha? Que nunca existió la colcha. Sí, la colcha sí existió. Pero no tocaba Pero nunca. bueno, La yo no sé a quién le la tocaba. compramos ahí en vuestra casa. Ah, en Confecciones en Viti, la casa Agustinito. sí. Íbamos con la colcha de muchachos enseñándola. Y nos dijo la Remedios de Zapatero, pero ¿cómo enseñáis la colcha? Dice, si no nos va a comprar nadie papeletas, cuenta que la que es más barata, o nos la daría, ya no me acuerdo. Y es que ya no Seguro sé que se cómo la fue. regalaron. Porque hace tantos años, lo mismo hace 55 años de lo que estoy hablando. ¿Te acuerdas? Nos la regalaré ahí. Pues, ya, claro, yo qué sé. Y decía la tía Remedios Zapatera, dice, no os hagáis con la colcha que no os compra nadie papeletas. Y la tuvimos que recoger y ¿Pero ya- por qué? ¿Porque era fea o porque no...? Porque sería mala, yo qué sé. Yo no entiendo de eso. Y luego ya hacíamos Joaquín y yo, vamos, y los matrimonios en otra peña. Ah. Esa ya no toreábamos. Ya no Ya. matábamos ninguna churra, no. Sí. A ver Una de Ista. Porque Pe- nos regaló 2 jamones. Os regaló los jamones Ista. Espera, a ver qué dice Pedro. Porque Pedro. No, yo estaba atento a las rifas de la colcha y demás. Ah, sí, Pedro. Os voy a contar que el padre de un torero que tiene nombre en Salamanca, la provincia de Salamanca, trabajó aquí en Vitigudino. Sí. Y eran entonces como maletillas. Y rifaban un jamón. Llevaban un saco con el jamón dentro. Vendían las papeletas y desaparecían. ¿Y qué pasaba? Que en vez del jamón era un trozo de madera. Lo ¿Qué que había tenía en el dentro? saco. Eso ocurrió en Vitigudino. Bueno, ya ocurrió lo de la colcha. Hay Joaquín. gente que os lo puede contar. Bueno, yo, mira, con el arreglado que hice Pepe, pues sí, recuerdo que un año con Pepe hicimos una peña, la más bonita con él como un gran compañero que se portó conmigo, por lo menos, me hizo reír como nadie. Yo me reía a lo grande, pasamos unos días, pero a lo grande. Y Pepe Moreno, siempre tan serio, como parecía que decía las cosas que le habían sucedido en el acto, nos hacía reír. Nos lo pasamos estupendo. Los cuerpos entonces eran fenomenales. Y recuerdo que, ¿te acuerdas, Pepe? Que se nos presentó uno con un órgano de esos en una camioneta y recorrimos todas las calles del pueblo, Pepe y yo cantando, y Sí. tocando el del organista y pidiendo que después no sé para qué diría el dinero aquel, es buena gana de decirlo, buena gana de inventarlo. Pues ya te digo, Y- ya no puedo decir más porque no me acuerdo de más. Y verás, yo me quiero remontar a algo y os dejo ya. Dejo para Pepe, para los dos No, Pepes, yo ya Pepe no, Moreno y pues Paco ya- Rizoso, ya no me acuerdo de más. y para los demás Si no- compañeros que digan los demás. Yo me quiero remontar a algo que habíamos hablado, que eran las A mí me charlotadas. gustaban mucho, ya te digo. Y al Viti, ya te digo, si no fuimos en un camino de marranos. A ver a Santiago Martín torear en la Plaza de Toros de Madrid. Nos quería mucho, a mi cuñado nos quería mucho el Vite, a mí me trajo unos galgos que me gustaba la casa, ¿sabes? Yo le cerré toda la finca, cuando las compró un día que iba a buscar los totos a Villavieja, Sí. bueno, nos quería mucho. Mm. Y a mí donde me ve, Claro, si es que sois de Vitigudinos, seríais de la pandilla, me imagino. Me imagino, no sé. Dime, Joaquín. Bueno, mira, yo me quiero remontar a algo. Abel se acordará. Pepe debía, pero en fin, la memoria a lo mejor, pero Abel sobre todo se tiene que acordar mucho. ¿Cómo comenzaron las charlotadas en Vitigudino? La charlotada en Vitigudino comenzó por Cerino. Ceferino, que era el que tenía la huerta en la calle de Santo Toribio, donde ahora tiene la farmacia, que tiene la hija, y él vivió ahí, y vino de soltero. Ceferino era soltero. Y él
y un joven que se llamaba Santiago, que llamábamos Chago, el hijo del señor Pablo, que guardaba la becera. Los dos montaron el hacer la charlotada. Y hacían unas charlotadas fabulosas, algo que te hacía de reír de verdad, pero de verdad. Algo que quebraban al novillo de una forma, que lo quebraban a los novillos que metían y le ponían las banderillas al Ceferino y Salvillo, poner desde el suelo, sentado en el suelo, poner las banderillas. Dar la vuelta, pasar por encima del novillo y salir el novillo con las banderillas puestas y se quedarse allá atrás. Hacían cosas fabulosas. Y yo recuerdo cuando comenzaron, que entonces eran los mayordomos los que llevaban el ganado, y el señor Vicente, que le llama así el Zapo, el padre de Rosy, que vive Rosy también, y Manolo, que nos acuerda bien, compra un heral para que hiciera la charlotada Ferino. Pero el heral era de casta. Hicieron entre los dos una charlotada fabulosa. Entre que eran los dos, Chago y Ferino. Ferino era el que dirigía. Fabulosa. Pero mira, el novillo era tan bueno, que después lo tuvieron en esa casa varios años, ya de mayor, trillaba y araba y hacía de todo. Y era bravo como él solo, se iba, si le llamaba, se iba, pero si estaban con el palo que está, los dueños lo nombraban, lo llamaban Charlot, le pusieron de nombre Charlot al novillo. Luego le llamaban, pues él se quedaba, no se metía con nadie. Y iba a la vaquería, que es Ibaladesa entonces, suelto, como uno más. Y nunca se separaba, no solía separarse del malgrado y venía para casa al corral, pues como uno manso. Y era bravo de casta, lo que se dice que ya es decir, un toro de casta que se haga así a casa y que fuera a casa. Manolo no lo podía decir. Y fue como comenzaron las charlotadas, con aquellos de entonces, aquel Ceferino y aquel Chago, que las hacían. Yo recuerdo, Pepe, ¿te acuerdas? Que fue los primeros que sacaron una burra de esa de los albañiles grande con un tablón, y uno se puso a cada extremo. Llamaban al novillo, venía el novillo derecho de él que estaba en el suelo, el otro hacía para abajo, él para arriba, el novillo pasaba por debajo y daba la vuelta alrededor un montón de veces y no pillaba ninguno. Cuando acababa la corrida, sí, pues nos gustaba ir para los corrales, ¿sabes? Iba Pepiño el viejo con una borrachera porque no se emborrachaba, que sí, no se tenía. Y metieron un novillo en la Plaza Toros grande, pero grande, sí, muy manso, escapaba de la gente. Lo meten en los corrales a embarcarlo ya para eso. Y sale Pepiño viejo con los dos calles de ahora no vales para nada, le voy a poner una banderilla. Lo que en una muñeca no se sabía que era Pepiño. Sale este gordo, el hijo, dice, usted ya no vale para nada porque está. Traigo para acá, mire, le hizo lo mismo. Yo que no quería salir, se había casado el Pito. ¿Sabes? Joaquín Pito. Joaquín. Pon el micrófono. Trajo la gente de Madrid, ¿sabes? Y por armar, y estábamos en un burladeo. Tú no estabas aquí. Yo pues estaría. Y dice, ala Pepe, monta, ponte que voy a montar. No, es que no, le digo, no, este no, que nos mata, joder. No arrancaba. Bueno, lo monto, viene, nos pega un pateado, que pesaba a lo mejor, ¿qué te digo? 600 kilos, un bicharraco. Madre que yo no quería, Me vuelvo a montar, a mí me jodió una cosilla y ya lo dejo manco casi por toda la vida. Arriba. Oye, escúchame, Moreno, ¿qué pasó con tu dentadura en alguna ocasión? Eso fue el pobre regresado, que era amigo mío. Acércate al micrófono. Que me la tengo postiza. Sí, ¿qué pasó? Y dice, mira, te has dejado sin dentadura. No, eso fue a prestigio, a mí no. No, cuando la perdiste. Cuando la perdiste, que andabas buscando la dentadura. No, coño, plata. Eso lo inventó. Que no, si andabas buscando, te he visto yo allí en el ruedo, dices, he perdido los dientes, que he perdido los dientes. Inventó César el pobre hombre por hacer reír a la gente. ¿Pero la perdiste o no la perdiste? A ver, Pepe, cuéntame. ¿Qué bueno, pasó? yo qué sé. Yo empezamos desde pequeños que nos ha gustado mucho lo del toro. Y las charlotadas sobre todo. Yo tenía que haber hecho, yo qué sé, una recopilación de todos los festejos que he hecho en Corpus. Es verdad. 20 o 25 años haciendo las charlotadas y era el que la montaba. Un año metía uno, otro año metía otro. Y si quieres te empiezo a contar. Cuenta. Casi me acuerdo de todas. Cuenta, porque alguna también con Benito. Pues casi de las de Benito eran de las primeras. De las primeras, pues, iba a Palleste, como para los coches ha sido el número 1 en Vidiaudino, pues él preparaba los coches y después nos montábamos Pepiño y yo en el coche y al ruedo. ¿Recuerdas la fiesta? aquella boda gitana que hicisteis entre
entre Pepiño y tú, Claro. que ibais vestido uno de mujer y el otro de gitano, Sí. en un 600 partido al medio, Sí. y valía la butaca de atrás como Sí, la claro. forma de llevaros. Aquello fue muy divertido. De esa me acuerdo yo. Me puse yo la pobre Nana Mari, que Dios la tenga en gloria, el traje que me lo trajo la Pino. Sí. Y me acuerdo que de arriba no Te entraba. me entraba y me lo abrieron y me lo ataron con una cuerda arriba. Sí. Y hicimos esa charlotada de la esa. Y después cuando... Tú con Pepiño. Sí, casi los dos. Claro. Éramos los únicos digamos, y después con Benito hicimos 2 o 3 años los festejos con los coches y nosotros en la parte cómica del ese. Y Cesario también, que era extraordinario. Pero Me gustaba. ensayabais. No, nosotros no No, ensayábamos. no, se improvisaba todo, Ah, se era la improvisaba. churra la No, protagonista no, de la fiesta. No. Depende cómo entrara la churra, si funcionaban las cosas de una manera o de otra. Nosotros no ensayábamos nunca nada. La de Cesario, si fiesta. Pero yo recuerdas, me imagino. lo hicimos con una ambulancia que era el chasis de una Citroën 2 caballos con 2 bidones grandes Sí, cuando pegaba el petardo y nos que llevaba levantaban. unos petardos con el bidón de abajo Nos levantaban para arriba. y tenía que dejarse coger el Cesario y entonces teníamos de camilla una mesa de matar marranos. Entonces había que sacar la mesa y había llevado Pepiño unas tripas de matar y se hacía que se cogía la churra y por medio del mono sacaban todas las tripas como si le hubiera sacado todas las tripas del marrano. Y entonces consistía que llegaba la ambulancia, que era yo con el bidón, y era muy divertido. Aquello nos lo pasamos muy bien, porque cada vez que explotaba le soltaba el embrague fuerte y se levantaba la furgoneta de Para arriba, de adelante, ¿no? Aquello era un festejo muy bueno. Sí, Tengo vamos, muchas vamos, fotografías de entonces. Lo que era una pena, pues que es que no hay... No nos lo recogieron, compilaron para Sí, hacer hacer una cinta, recopilación, claro. en cinta. Y claro, entonces no había. Lo único que de la viña era que cogió, era el que primero tenía para filmar. pero después no, ese no nos dejaba al ese porque no le interesaba, él lo tenía para ir Para allí. ponerlo él. Claro, cuando el cura que metimos al del cura, al de Salabroso. ¿A quién? ¿Metiste a un A don cura? Guillermo, sí. ¿Era cuna? Uy, aquella fue muy gorda también. A ver, cuenta. Pues nada, Cuenta. aquella anduve yo detrás de él, lo menos 12 o 13 años detrás de él para que viniera. 12 o 13 años te costó traerlo a una Uy, charlotada. ¿Qué te crees? Que lo metía enseguida a la gente. Sí, era muy difícil meter a la gente. A ver. Y total que un día digo, coño, vente a comer ahí a la viña. Le dije yo que estamos ahí todos. Pero como si no, cuando, coño, pues están preguntando, dice, ahí preguntan por el torso, pues ¿quién pregunta? Pues dile que pase. Y lo metimos allí a comer, uy madre. Ya cuando lo vimos allí, digo, ya no se nos va. Lo cogimos, fuimos a hacer un confesionario que nos lo hizo Herminio de Paldí, que tenía banistería, en ese rato nos lo hizo, preparó allí una esa. En un momento. Sí, nos lo hizo Herminio, ¿cómo se llamaba el que tenía allí entonces? Angelito, el Ángel. Nos preparó el confesionario y lo bajamos abajo a la plaza. Y le dimos de comer allí, más contento. ¿Al cura? Sí, al cura. Al cura. Y el Manolo, el cura, que era extraordinario, bueno, y es extraordinario para eso era extraordinario, pues me dice a mí, dice, ven acá, que yo sé dónde, porque siempre tenía yo con él para vestimenta, dice, ven acá, que sé dónde hay el cura. Y vinimos aquí a un hombre que estaba ahí, a un cura que estaba ahí en donde estaba el médico, arriba, yo no sé cómo se llamaba el cura. Total que subió, vine con él en el coche, subió, yo me quedé en el coche. Total que vino y dice, pues no tengo el gorro, dice, solo tengo la vestimenta. La sotana. Y nos faltaba el gorro de... Sí, el gorro de los picos. De los picos. Cago en Dios, pues. Dice, pues ven acá, que vamos para las monjas de Palla Abajo. Fuimos para las monjas de Palla Abajo, total que fuimos los dos y sale la monja esa que salía allí alrededor para hablar con ella, como decía allí en misa, y estaba hablando con ella. Y claro, la monja, como no era tonta, le decía que para qué quería el gorro. Y le decía que es que quería hacer en la noche una... ¿Cómo se llama? ¿Una misa o algo? ¿Una misa? No, ¿O que no?
Una de estas... no sé cómo andaba, ¿eh? Una comedia. Una comedia. Ah, una comedia. Y la otra no la daba engañar. Y no, coño, mira qué tal que... Y la otra no se lo quería dar. Mire, don Manuel, que no, que esto es sagrado, que esto, que sí, que tal. Total, que me acuerdo que ya cuando la convenció, que estuvo allí no sé cuánto rato, dice, me dijo a mí, me va a frotar las manos, me dice con la cuerda, ya. En cuanto le dio, cogió el coche, cogimos el gorro, salimos para acá volando, y fue cuando el célebre Guillermo salió a la plaza. Lo metimos en el confesonario. Al cura de Valsalabro. Sí, allá abajo. Sí. Y no quería entrar, que estaba cagado de miedo a ver quién entra. Total que... ¡Qué bueno! Calla. Espera, Moreno, que... Calla. Verás. Calla, hombre. Total que viene... Tú no viste aquello. Total que viene tu cuñado Pepe, que estaba para allí y le decía... que no quería entrar. Y sí, hombre, dice, el presbiterio tiene que estar metido en el confesonario. Total que lo metimos allí y entró, le hicimos unos agujeros por la churra para que no la viera, los metimos para allá. Ay madre, una era la toreada que no nos mató de milagro. Yo cuando la vi venir tenía una maleta, me dejó solo con el asa. Le pegó un porrazo y los barató y dije, ya lo mató. Y salió allí vestido. No se sabe, lo mata la churra. Hombre, claro que lo mata. Moreno, tienes que coger el micrófono. Pero tienes que coger el micrófono para poder hablar. A ver, espérate. Y bueno, ¿y al final qué pasó con el cura? Pues con el cura, que después, pues era la juerga. Salió allí, cuando lo vieron vestido a el pobre, que era como el tonto de la comarca, que Sí. Dios me perdone, que no sería, que a lo mejor soy más tonto que él. Pero vio allí toda la gente, uy, madre, vestido de cura, salió corriendo, le metieron la churra, salió corriendo a los burladeros, allí nadie lo dejaba entrar a los burladeros, pisaba la sotana, y aquello fue un espectáculo de lo bueno que ha Bueno, habido. o sea, que las carcajadas, vamos, por la Uy, plaza sería... La gente, esto es para verlo, no para contarlo. Claro, para verlo, para vivirlo. Claro. Moreno, De un hermano de Moisés, de Chanquitas, que tenía el taxis. pues No, esta se no, llamaba no. Chanquita. no me acordaré yo. El Joaquín. ¿Y qué pasó? Este le pudo costar un disgusto, ¿sabes? Vaya. Sí. Por armar. ¿Por qué pasó? Lo llevó a la viña a comer, el otro que no le gustaba comer se puso morado. Sale la charlotada, lo sacan a él, viene la churra, le dan la barriga, empezó a devolver sangre y este ya se meaba, no quería más. Ay, mal. Es que es peligrosa la charla. Hay que llevarlo a San Jorge. Hostia. Antonio, bienvenida a una churra más chica que las que- Claro. Antonio el torero. Es que es muy A este valiente. lo reventó la También. churra. Ay, Cogió madre. por la barriga Es que era bajito y gordo. Coño, no. Es... Le han llevado a Salamanca y digo, bueno, ya vaya jodido. Pero ya no sabía dónde meterse. Y cuando el coche le pasó. Ay, madre. La verdad que armasteis muchas y gordas, ¿no? Coño, pues era la diversión de entonces del pueblo. No tenemos que hacer otra cosa. Bueno, yo quería explicar otra charlotada que fue muy bonita. Pepe no se acordará, porque la actuaba también, con Domingo el Chapi. Domingo el Chapi le llamábamos, era el que estaba de chapista con el señor Víctor, con Eulogio, y era muy valiente. No, valiente Y- no, era y muy miedoso. Era muy valiente cuando lo hacía bebía, ser valiente. cuando lo bebía. Y aquel día era Antonio Martín Bernal, el que era el taxista, para decirlo mejor como le llamamos Toño Güera. Aquel era mayordomo de Corpus y dijo que había que vestir a Domingo de torero. Y fíjate bien, se fue y alquiló un traje de torero en Salamanca, de luces. Sí. Y había que vestirlo antes de comer, había que comer y beber. Y después, antes de la hora de los había que vestirlo en el bar de los pavos, que éramos ahí, que fue lo que le fue el Junco. Estaba Teo, la Mari, Quique. Lo subimos, yo estaba ahí, era presente también en aquello. Lo subimos, yo era el mozo de estoques. Lo subimos a una cama, de arriba. Y después que el traje no le valía, el traje le estaba estrecho. Tú sabes, agarrando dos, uno por cada lado para meter los calzones y meter lo que lo vio. Y después cuando terminamos de vestirlo, lo echamos en la cama para descansar, a copa va y copa viene, y él iba bien. Y Pepe y su cuñado Flores, que en paz descanse, estaban allí por fuera de la puerta de la juerga, y allí, dale que te pegó, que te ve. Y tu cuñado se vistió con traje campero. Y tú también, los dos. Un sombrero cordobés, el traje campero, los dos vestidos.
Y cuando va a salir domingo, que a la hora de salir, dice que tiene ganas de ir al servicio, que hay que desnudarse. Le decíamos, Después de lo que le había haz costado. lo que quieras ahí, pero tú no te quitas ya eso. Es imposible. Pues nada, así de esa broma que apareció, que entonces iba la charanga, la orquesta que venía, iba a los toros. Apareció alguien, llegó allí la charanga, a la puerta del Junco, salió tocando la calle Santana abajo la charanga, detrás Domingo con el capote de paseillo y traje vestido de torero, y Pepe y su cuñado, que en paz descanse, los dos vestidos también de traje campero. Tú no he visto más personas en la calle Santana bajar detrás de ellos que ese día. Qué bueno. Y la orquesta, y digo, para abajo, y ellos marchando para abajo en esa Plaza Toros. Ya. Domingo también era muy valiente. Era muy valiente cuando bebía, cuando no era muy miedoso. Y un año lo vestí yo de cicuta, cuando era don Cicuta, y lo vestí yo de cicuta abajo en la plaza. Y estaba enamorado de la gorda de la Tere. Estaba muy enamorado de la Tere, no se llamaba Tereo, o la Teo, eso, de la Teo. Y me acuerdo que aquella también fue muy buena, la de don Cicuta, porque tenía la cara igual que don Cicuta, así flacucho, delgadito, sí. delgaducho. Y lo metimos con un gorro, y el pobre el taxista que se murió, que era muy amigo suyo también, Antonio, pues fuimos los tres y lo vestimos allí en casa de Chanel de Avelino, y desde allí a la plaza, y tenía un miedo pues a base de copas, y sí. aquella charlotada también salió muy buena, de las mejores. Me acuerdo que le brindó a la Mari la muerte del churro, un añojo chiquito pero más bravo fue, y ella estaba la Mari allí, y que estaba enamorado de ella, y fue a brindarle la muerte a la Teo. Y aquella charlotada también salió muy buena. A mí me decís que estaba enamorado, que era joven o ¿quién? que No, era mayor. Sí. ¿Y la Teo que era? Mayor. También. Era mayor. Pero no había feeling entre los dos. La Teo no quería ¿no? Yo qué sé, no lo querría, pero era muy buena persona ese. Sí. Le gustaba mucho la fiesta, y era para los cuerpos y eso era extraordinario. O sea que fichabais a buenos personajes. Pero si es que para hacer fiesta y para hacer una cosa tiene que ser distinta todos los años. Claro. No hay. No tiene gracia. No tiene gracia. Y entonces, por eso me costaba tanto buscar a gente un año para otro y meter a la gente. Hay que ver el entusiasmo, la alegría que le poníais. Es increíble, ¿eh? Bueno. Mira. Y Benito igual. Benito ha sido un de los cuerpos, ha sido un. Nos tiene que hablar algo, Benito, que no estás diciendo nada. Y Cesario Plaza, pues otro igual, que ese estaba enseguida expuesto para cualquier cosa. Dime, Moreno. Yo cuando se casó el hijo mío, Sí. le traje 7 o 8 novillas aquí a la Plaza Toros Anda. para torearlas. Sí. Compré una, más brava que la hostia, y se la vendí luego a la Sí, churra. a Pepe. Pero luego compré una yegua también. Bueno, le traje, ¿cuántas compramos? 7 8. 7, 8. Alquiladas. Eran de ¿Cómo Felipe, que? compró una Una para para matarla. del corcho, Sí. para matarla, y Pero las luego otras no la alquiladas. Y trajo Y la el esperamos para que abajo en la las Plaza Toros. Las toreara a la gente, ¿sabes? Sí. Bien. Y entonces esa se la vendí yo a Y bueno, la llevó, la toreó luego para ahí, era muy brava, chiquita. Que la novilla se hizo grande. Y vienen los de Corporario y la tenía en el cebadero. Estuvo Y en el se la corpus enseña, hasta septiembre. se la comiendo. enseña y le dice, esto no vale para nada, hombre, esto no. Total que se la vendió. Yo a se la di en 30.000 pesetas, me costó 50, y la vendió en 60. Bien, buen trato. No, Sí. sí estuvo comiendo gorrita. Ah, bueno, ¿qué comió? Escucha. Sí, Gastó. le pedí dinero. Resulta que No. la compra los de Corporario, la torea, que no la torearon. Porque Se como estaba estaba toreada, zapateando. se plantó en mitad de la plaza. Y el tío que iba a buscarlo, eso. Tío que llevaba la ambulancia a curarlo. Uno de un pie, otro de otro. Vienen los tíos y me dice, Moreno, ¿de quién era la vaca esa que le vendiste tantos? Digo, bueno, ¿de quién va a ser? Del Vitorino. Ya le decía a los de Viticudo, a estos de Corporario, que esa vaca era del Vitorino. Y la compré ahí. Era mentira. Era un farol. No, la churra sí. Ah, la churra sí. Ah, bueno.
Pero vamos a ver, que yo lo que yo no entiendo, ¿comprabais vosotros las vacas? ¿No la compraba el ayuntamiento? Nosotros A ver, comprábamos todos los años un churro y lo matábamos, la cuadrilla. Que éramos la cuadrilla. Sí. Y después la churra de la charlotada, pues la daban el ayuntamiento. Vale, Eso. sí. Y nos la metía al que saliera la charlotada. Sacaban una esa y la metían. Pero vamos, todos los años matábamos un añojo que había que matar aquí las cuadrillas. ¿Pero los matabais la cuadrilla? Sí. ¿Pero y sí. cómo matabais si no teníais...? Entonces no había ¿Cómo se nada, hacía? nada. Entonces se mataban y le ponían banderillas, se mataban y se acabó. Y se ¿Y comían. quién era el guapo el valiente que entraba a matar? Coño, todos los años se mataban. Claro. Moreno, si no me tienes el micrófono no se te escucha. Vale. Esa que maté yo de Don Ventura, que nos la regaló. Sí. Ahí habíamos 100 y pico obreros, todos vino, pero ninguno bajó y la maté yo solo. El más valiente. Pero de una estocada, así como los toreros. Con el estoque, con la espada. ¿Y si acertabais bien? Si no la cogíamos y a cachitero, con el cachitero la matábamos. Ay madre. Y otros la mataban con una marra, sino que se lo pregunten a Benito. Pero le tocaba... Ay, por favor. Te tocaba poner banderillas a ti, ¿no entiendes? Igual que los banderilleros, a ese un par, a este otro. Algo tengo entendido que alguien era muy valiente, pero que se reculó para atrás, ¿no? Había que ponerle banderillas. Ya, sí. A mí me hizo una gran mujer, entonces no estábamos ni casados ni nada, y me hizo unas a ¿De este, novios? otras al otro. Anda, mira. Si entrábamos 6 a matarla, Sí. a uno había que matarla y al otro a poner banderillas, como los toreros. Pero si ya estábamos hablando que eran grandes, ¿no? Coño, acá no te digo de 196 kilos la carne. Bueno, O sea, que miedo ninguno. Lo que salía entonces. Sí. No, nosotros la matamos grande, de Graciliano era muy grande. Y esa de Julio Robles, mira, después de estar toreada por un torero, hostia, nos la daban barata, ¿sabes? Claro, y pues esta. Por la carne y ala. ¿Alguien de aquí quién mató alguna vez? Moreno ha matado, Pepe Toso ha sido también matador de Coño, toros. antes, pues si llevamos 20 años aquí torando churros, ¿cómo íbamos a matarlos? Todo un año mataba a uno, otro año le tocaba a otro y cada... ¿A suertes? ¿Lo sabéis a suertes? Claro, todas las cuadrillas, a suertes. ¿No hubo nunca ningún percance de nada, que hay alguna cosa? Yo creo que no. No, grave, no. Que yo sepa. Bueno, la vértebra que tiene ahí Pepe es así. La vértebra tuya, ahí Joder, sigue. esa me está doliendo cada... Me duele un vago tengo. Sí, ¿te acuerdas, no? De esa De la charlotada. que más Oye, de todas. A una cosa. A mí me han hablado de una charlotada que entraron todos los que estaban un poco cojos, haciendo el paseillo. Sí, cuando una charlotada que hicieron que todos los cojos... Háblame al micrófono, el Pepe. Curujao, y un año entraron y... Pero ¿cómo fue aquella charlotada que creo que fue de renombre también? Yo me acuerdo poco de aquello, no sé quién lo hizo. Entraron los cojos, pero... ¿Pero qué cojos? ¿Todos los del pueblo? Pues sí, casi todos, pero yo me acuerdo del Curujao, del Isidro, toraron una churra, sí, pero ya hace... Luego de casados también de la sabía. Y cuidado si no entró también el pescado. Sí, pescado también. Ramón. No, Ramón no. El otro. El otro, sí. El otro que también le gustaba mucho la fiesta. Jacinto. Jacinto. Es que a mí me han dicho Sí. que hicieron el paseillo y cogieron todos los que estaban cojos del pueblo y se lo llevaron para hacer la charlotada. Hicieron el paseillo todos, uno de una pierna, otro de otra. Pues a mí me lo acaban de decir ayer, antes de verle a usted, Moreno. Me lo dijeron. Dice, pregúntale por esa charlotada que fue muy buena. Sí, fue, pero si es que se está hablando de hace 30 años o 40, pues ¿cómo te vas a acordar de todo? De todas. Entraron allí, pero... Benito, háblame tú alguna de las tuyas. Bueno, es que lo mío, realmente yo torero nunca he sido. Nunca he sido. Lo que pasa es que subido en un chisme, en un aparato, en un coche, las cosas cambian. Claro. Entonces, una de las mejores o de las primeras que hubo, me acuerdo, se remonta a la época de mi padre, y me acuerdo que desfilaron todos los empleados de la plantilla, que es cuando Pepe se acuerda de que uno llevaba una marra, otro una palanca, otro una llave grande, y con los dos coches, que por cierto esa fotografía se encuentra por debajo de parte del Quijote. Al final del Quijote esa fotografía todavía existe. El otro día cuando vi me sorprendió. Están los dos coches que tenía mi padre y todos los empleados
incluyendo a mi hermano y a mí, desfilando delante del coche con una marra. Pero que la tiene el Quijote puesto por debajo de la barra. Sí, en la barra del Quijote. Sí, le sacaba una fotografía hace poco y digo, cago en la mar, ¿de dónde se encuentra esta foto? Cuando estaban los Calderones, aquí entonces. Exacto, donde estaban los hermanos Calderón entonces en aquella época. Entonces por ahí empezó un poco, pues el salir a la plaza con un auto y entonces pues desfiguraba los coches como podía, como Dios me daba a entender. Me acuerdo un año que hice un caballo dejándole dos tornillos descentrados para que el coche subiera y bajaba según iba dando vueltas, que era lo difícil era llegar a la plaza con él desde casa, porque una vez que estás en la plaza vas despacito, pero hasta que llegas a la plaza era una risa, ¿no? Sí. Con una silla de montar arriba y con una pértiga que era una punta de goma. Me acuerdo mucho de aquella, que era un caballo, pues realmente para la plaza. Entonces cada año sacaba un modelo nuevo. ¿Qué ocurría? Pues que siempre tenía relaciones con Pepe o con Pepiño, con esta gente, con Cesario. Dice, venga, pues este año, y se sumaban a la fiesta y era todo un poco improvisado, ¿no? Ajá. El año que hicieron la boda gitana, pues fue un fenómeno. El año que hicimos con Cesario lo de la ambulancia, pues lo mismo. Entonces, poco a poco, me acuerdo un año que saqué un coche con una Citroën 2 caballos con todos los cristales cerrados y pintada la gente, y entramos dentro 20, 30, 50, yo que sé la gente que entramos dentro, y con un tubo y tiraba cohetes desde allí, con tan mala suerte que me dijeron que parara porque iban a caer los cohetes dentro de la plaza. Entonces, siempre ha habido una sorpresa, pero siempre ha sido última hora, nadie sabía nada. Hasta crítico momento. Luego se fue un poco desfigurando este tema y ya la gente empezó a hacer coches y a circular por el pueblo a toda velocidad y la Guardia Civil tuvo que intervenir. Pero lo bonito era pues esa improvisación, ese momento, que luego los coches, la mitad de ellos tenía que ir a recogerlos con la grúa porque ya no quedaban para nada. Claro. Metíamos en un 600 a lo mejor 20 o 30 hasta que reventaba el 600, le salían los palieres, ya no valía para hacer la charlotada. O sea, hubo año tras año hubo improvisaciones. Entonces fueron momentos muy bonitos, yo lo pasé muy bien, insisto, porque yo nunca sabía la plaza, excepto el año que me disfrazamos de Don Quijote en un caballo blanco, que solo hice paseo con el caballo, para que era el cerino. Sí. Y luego me dice, oye, el caballo termina y bájate, que yo no, a pie no, y tengo golpes que me dejó desarmado, llevaba el escudo, ¿sí? llevaba todo lo que tenía Don Quijote, pero a mí me desarmó, me quitó todo la churra en un momento. Pero para eso había que beber un par de cervezas, si no yo no bajaba del caballo. Es que antes había gente competente, había humor. Había menos miedo. Dice Moreno que había menos miedo antes que ahora. Y se bebía más. ¿Se bebía más? Bueno, Sí. no sé. Se bebía más. Sí. Y entonces a ver alcohol, pues hay fiesta. Si no hay alcohol, no hay fiesta. ¿Pero no qué hay se bebía, Pepe? ¿Qué se bebía? Coño, aguardiente y... ¿Aguardiente? Coño, en las ¡Qué mañanas. calores! Ah, bueno, por la mañana. Madre mía. Yo metía churros allí en las mañanas, ahora se fue metía churros en las mañas para allí, se liaba la gente a beber aguardiente y aquí se ponía la gente bomba. Pero- Mejor que en la plaza. ¿Dónde metías los churros? En la plaza, toros. Ah, sin que hubiese gente así. Uy, para ver. gente, había ya después cuando se enteraron había más en la mañana que en la tarde, hasta que nos lo cortaron. Ah, que por la mañana había. Yo metía unos churros y unos becerros para torearlos y iba toda la gente del pueblo que le gustaba y a base de aguardiente se ponían piripis y allí toreaba todo Cristo. Uy, menudas fiestas. La fiesta fue cogiendo auge a medida que las peñas fueron promocionándose y fueron creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy? Y entonces nos divertíamos, ahora la gente se divierte de otra manera y lo vemos de otra forma. Primero, porque nosotros yo personalmente he cambiado el chip. Llegó un momento en que decía, hasta aquí hemos llegado y hasta aquí. Como Claro. los buenos futbolistas, vamos. Que ya me- que hay que me decir, jubilo. hasta aquí y fuera, ¿no? Claro. Y dejas paso a las nuevas generaciones. Yo entiendo que la gente de hoy se divierte en lo mismo. La idea de disfrazarse entonces estaba olvidada de la mano de Dios. Nadie se nos ocurría disfrazar de no era delante del toro. Y ahora hay concursos, hay Jueves, sí. disfraces, y parece ser que es el boom de la fiesta en un momento determinado. Los que hemos vivido los corpus de antes, pues lo vemos casi sorprendido, ¿no? Pues vemos gente por ahí, no tiene sentido de Claro. hacer unos carnavales, Claro. bajo mi punto de vista. Y ¿eh? el mío No quiere también. decir con esto de que no me guste, deje de gustarme. Lo que ocurre es que la fiesta de Corpus en Vitorino, que ha sido plenamente taurina, tanto en encierros como en la plaza y las charlotadas, no veo
paralelo los disfraces a toda esta fiesta, que me perdonen los que se disfrazan, me parece muy bien, porque Sí, es una algo que forma se de implanta, divertirse. sí. Las peñas, evidentemente, si no fueran las peñas, esto no tendría sentido. Nosotros protagonizamos la Peña de los Unos, que te recordarás que fue en la casa del señor Jaleos, donde teníamos la sede. Otros tenían corrales, otros tenían otro tipo de historias, casas abandonadas, y poco a poco fueron tomando fuerza las fiestas, y debido a ellas se sujetan, ¿no? Las bromas y las charangas pues se siguen igual. Nosotros recuerdo que teníamos de Zamora una charanga que estaba funcionando todo el día por las calles para arriba y abajo, que la pagábamos, que la subvencionábamos nosotros. Teníamos nuestra propia cocinera, que era la que nos hacía la comida, puesto que no teníamos tiempo de cocinar, y nos hacía la comida. Entonces, eran otra forma diferente, ¿no? Y lo que dice Pepe, todos los coches, toda la diversión y todo el tinglao que se montaba en la plaza era por cuenta y riesgo de nuestra forma de ser, ¿no? Nunca a nadie pedimos un duro, cuando se compraba un churro que ya costaba enero. Me acuerdo que nosotros un año compramos un churro de la plantilla de nuestro taller, una Guzzi, me parece que era una moto pequeñita, y sí la vendimos y la regalamos. O sea que ese existió. Entonces, tocó. ¿Por qué? Pues porque costaba un dinero, un churro, caro, barato, había que sacar para él. Te costaba 600 euros un becerro, y había que pagar, y todos los años matábamos unos, pues a escote lo teníamos. Pues tenía que hacer una cosa de esta. Pero eso fue los primeros años. Nosotros después no volvimos a hacer rifas ni nada, lo pagábamos a escote y se acabó. Pero lo más importante es que nos movíamos. Yo principalmente me movía para hacer charlotas que me gustaban, y estaba todo el año pensando en buscar pensaba lo que había hacer, lo que había sonado en el pueblo, o esto en el pueblo, en la nación, cuando Tejero en el golpe de Estado, hacían alegorías y hacía cosas. Y me acuerdo que a este Albarriento lo vestí de Tejero, y la Guardia Civil no me lo dejó sacar por la puerta de Chiqueros. Ah, no. ¿Qué va? ¿Por qué? Porque dice que iba en contra de ellos, a reírse de ellos. O sea que ese no salió. Y no me la dejó sacar, no me lo dejó salir. El vestido de Tejero, como tenía con bigote y las pistolas, pues salía a la puerta de Chiqueros, en vez de salir el toro, iba a salir él, y no, que era el Barrientos era muy majo también, muy había gente muy competente, y lo buscaba yo, porque a mí me pudo haber costado muchos disgustos, todas esas cosas, y me tenía que cargar yo por divertir a la gente, que yo tenía que haber hecho todas estas charlotadas, haber hecho unas fotocopias para haber hecho... Claro, haberlo recopilado. Pero hay muchas por ahí que se pueden ver, sí, hay ¿Y gente, quién te las hace? Yo tengo muchas fotografías de entonces, incluso recuerdo Tolio, que vivía ahí en la calle del Recreo, tiene, y creo que tenía bastantes, entonces existía la Super 8, no existía como ahora, que cualquier máquina tal o cualquier máquina, entonces había fotos y fotos y fotos. Pero yo tengo en casa unos vídeos que por cierto, los vendía, lo que tú dices, los vendía a la viña para beneficio y por publicidad de ellos. Y yo tengo algunos vídeos de eso recogidos. El de la viña es el que más los hacía, porque tenía una máquina de esas, pero ese los hacía él y no... Javi Frasio ha hecho recopilación de muchas cosas, ¿no? Sí, Javi también me está mandando fotos de mucha gente de Corpus, que se preocupa mucho incluso de promocionar, como le pasó a Ferino, le pasó incluso a mí, que me hicieron un pequeño homenaje en conmemoración de esos años que me dediqué, que nunca toré, nada más que que colaboraba con esta gente que hacía realmente el que se afrontaba contra el toro. Yo nada más estaba arriba y ellos hacéis lo que queráis, que yo cuando termine me voy. Sí. Entonces, pues eran años muy bonitos, por lo menos los recuerdo con ese cariño. A ver, dime. Estáis hablando mucho de Ferino, y efectivamente tenéis razón, porque fue un tío extraordinario. Pero lo que no habéis contado es acércate más al micrófono. La anécdota que tú un día se metían por los callejones, os acordaréis, la vaca de la manta. Se ponía la vaca de la manta, era un armador de madera con 2 cuernos y tal. Y había un guardia aquí que se llamaba... ¿cómo era este? Una guardia de los antiguos guardias... No. De los antiguos carabineros. Zacarías. Y salió por el callejón
y entonces el Zacarías vio 2 cuernos, y con vestido de guardia civil, corriendo, y el otro detrás del cebrino le decía, Zacarías que te cojo, Zacarías que te cojo. Y cuanto más le decía, Zacarías que te cojo, más corría Zacarías. Es que el miedo es libre. Ese fue muy célebre. Y otro célebre que fue de aquí, que antes lo nombrasteis, fue también el Chago, que lo habéis nombrado. Ese se fue para Cuba, porque era cubano. No era cubano, era argentino. No, estaba confundido. Era el Aldo. Aldo el que fue a Cuba. Y que se fue a Cuba. Y ese fue el lugarteniente de Fidel Castro. Aldo. Pero ese Aldo era de aquí de Vitigudino también. Tenía familia aquí, no era de Vitigudino, era cubano. Ah. Pero cayó aquí porque era familia de aquel que tenía una zapatería en la calle Santana, El Encanto. Ah, sí. José Sí. Y él dijo que se llamaba Manolo, que estaba casado con esta de Antolina. Con la hija Y no era hijo de ese señor, Manolo. No. Manolo no. Era sobrino de su mujer. Ah. Y ese fue el lugarteniente de Fidel Castro. Ya. Bueno, si me dejáis, yo quiero decir una cosa que hemos comentado mucho de los corpus, mucho, y nos falta lo principal. Porque en los corpus nos hemos divertido, mucho de todo. Vitigudino ha sido muy célebre por los corpus. Y ha llegado a tal extremo que salió un Vitigudino el mejor torero de España de los corpus. Sabes que en el año 1952, el viernes de Corpus, toreó por su primera vez Santiago Martín el Viti en la plaza de Vitigudino. Mató una vaca. Una vaquilla que era como decías antes, del hermano de Graciliano. Y mató una vaquilla ahí y era el primer banderillero, era Ciriaco, que para descanso. Estaba sorteado, como tenía las banderillas. Y no, vosotros no sé si acordaréis, pero a ver si acordará bien. Que Ciriaco y Manolo a lo mejor se acuerdan también bien. Ciriaco le tocaba salir la banderilla, poner la primera banderilla, después Santiago había tirado el capote muy bien, le tocaba la banderilla, y Ciriaco echaba una carrera por la plaza y volvía para el burladero y no había podido poner la banderilla. Alguien le cogió y le dice, o le clava la banderilla donde sea, donde sea, tú le clavas la banderilla donde sea, o si no, de aquí no sales, de aquí no. Fue el otro por detrás, cuando la vaca estaba mirando por otro, fue y en un anca le empezó una banderilla y se volvió atrás y dice, ya se las puse. Es que tenía que y después verás, ahí viene la anécdota. Yo le decía, porque yo no entré a torear tampoco. Yo, más que el miedo, era la posibilidad para pagar la vaca. Yo lo tenía para poderla pagar entonces la vaca. Entonces yo no entré a torear, pero sí estaba allí. Y entonces yo le decía, que estaba en la cuadrilla, yo le decía, Ciriaco le dijo a Toñete, tú a torear no te metes. Y te has hecho una cosa sencilla a este toro tan bravo, poner una banderilla en la penca del rabo. O sea, que sacaron y nos un verso reíamos y todo. todos, porque donde íbamos después a pasar un rato de fiesta. Otra anécdota que habla de Toñete, del amigo Toñete, ha sido el único aquí en Vitigudino que no lo he podido meter en la charlotada. ¿A Toñete? A Toñete. He sido el único, mira que he andado detrás de él y nunca he podido meterlo. Porque se podía haber divertido también bien a la gente y no he sido capaz de Pero meterlo. Toñete, el que yo conozco que se fue para el País Vasco, Sí. y ese tiene gracia para... Uy, sí. sí, hombre, ese es muy valiente. Sí. Y Qué ese no he podido meterlo. Mira que han dado años detrás de él y no he sido imposible. Es el único que no he podido meter en los cuerpos para hacer divertir a la gente. De los demás, los que intenté los metí, pero este imposible. No. Porque le daba miedo Yo qué sé. o vergüenza. No. Es que impone, impone salir a la Plaza Toros. A esa hora ya no llegaba. Bueno, llegaba, no llegaba, claro, hay que meter, yo qué sé. Pero no, él no quería. No quiere. Y ese había hecho buena charlotada conmigo. Cuando se acababan la charlotada, me imagino que las juergas y las risas estaban ya aseguradas. Cuando os juntabais después todos. O los disgustos. Con los novios, los disgustos con las novios, ¿verdad? Los disgustos. Con las novias. Una vez había cogido yo una borrachera cuando metimos a Joaquín en vinagre a torear, pues lo había llevado yo para allá, vamos, lo habíamos llevado Manolo Ciriaco todos a merendar. Y el hombre, como le gustaba mucho comer, era así, tenía mucha fortaleza, pues nos cogimos una borrachera, pues yo tenía una borrachera con un piano. Y me acuerdo
Me acuerdo que me desnudé en la plaza, solo me quedé con los calzoncillos y el vinagre que estás. Y me acuerdo que le dije, no te pongas en la plaza, porque una churra que estaba tuerta, que la habían metido el día antes. Dije, no te pongas en la plaza, que esta te coge. Total, que llevó un paraguas y se puso así a un lateral, que fue cuando lo cogió y dio en echar sangre. Pues yo me sacaron la churra en vez de por ahí, y no, ni la vi siquiera. Anda, que cuando fui a casa mi madre, menuda me la tuve montada. O sea, que no estabas casado. ¿No estabas casado? ¿Qué va? Menuda la tuve con mi madre. Claro. Sin vergüenza, que has hecho, nos tienes avergonzados y tal y cual. Y era así. No pensábamos nada entonces de nada, pues todo salía para Y no estaba prohibido nada realmente, ¿no? No había prohibiciones, como ahora está prohibido muchísimas cosas. Pero antes, y salía todo bien y nunca sucedió nada. Bueno, una vez en una vez en la Plaza de Toros, yo recuerdo que, pues no sé si fue un viernes de Corpus, no sé qué pasó entre los guardias y el pueblo, y ha sido la única vez que a Vitudino lo he visto todo en piña defendiendo a... ¿Y qué pasó? ¿No sabemos qué pasó? Pues no sé qué pasó, fue alguien que en un burladero le pegó a otro. A Carlos, el de la imprenta, o hubo algún lío. Sí, algo así. Algún lío de eso. Sí, hubo un lío con los guardias. Y con los guardias, y hubo un guardia que cargó el fusil. Bueno. Y se lo quitó a la gente de las manos y... Sí, alguna cosa hubo entonces. Hubo algo que yo no recuerdo bien, pero el pueblo, pero unido, que se fue a por los guardias. Ajá. Sí. Yo sí lo recuerdo. Mira, estaba la Guardia Civil allí y por lo que fuera, porque si había roto una tabla, se había roto, que eran aquellos que llamábamos aquellos tratantes, los vainotas, Perfecto y su hermano Juan. Pues el Perfecto le pegó a Carlos. Lo agarró, que allí discutieron, y entonces el guardia se iba a defender a Carlos, que era el cabo. Y fue el cabo, mandó a un número que salía al centro del ruedo, cargara el fusil, a fusilar al otro allí contra la pared. Pero bueno. Y salió y montó, y montó el fusil. Y entonces fue cuando se echó a toda la gente encima. Y el que apaciguó a todo fue don Florencio, que era el alcalde. Se bajó don Florencio, que estaba perdiendo la corrida, y dijo, aquí el que manda suyo, fuera todos los guardias de aquí. ¿Pero de cuántos años estamos hablando? De muchos, porque yo era muchacho muy chiquito. De 60 años por lo menos hablaremos. Manolo, ¿tú? Otro que también era famoso era Carlos Platero. ¿Carlos de los plateros? De los plateros. Sí. No hacía grandes cosas, pero sencillamente se limitaba a coger un montón de papelitos, que no se los debía de estar guardando todo el año, y se los tiraba al toro y ya estaba. Nada más era eso. Era la única función que hacía, pero lo hacía todos los años. Manolo, ¿tú nunca fuiste amante de salir a No, yo nunca fui cuando salimos todos los... De tu casa, de la empresa, vamos. Cogimos una churra, que salimos todo y que en aquella ocasión sí salí. Si no, normalmente yo no fui nunca torero, siempre estuve a la sombra. Es cierto que se han perdido las charlotadas. Yo recuerdo de pequeña, cuando venía con mi familia, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, veníamos todos y lo que nos gustaba era la charlotada, porque se ponía en la plaza, como dice Pepe Toso, se ponía abarrotada de gente. Dice que nunca se llena, pero en aquella época se llenaba la plaza. Y las charlotadas eran lo que más venías a ver. Luego se han descafeinado, ya no se hacen charlotadas. Es que hacer una charlotada, y voy a hacer una charlotada, pero lo difícil es hacer reír a la gente. Que es lo más difícil de este mundo, hacer reír a la gente. Yo recuerdo... O sea, que la gente salga contenta. Claro, yo recuerdo que hicimos una de las últimas... Exacto. Sí, cuando entraste. Cuando entramos en la Peña El Ruedo, hicimos una que era la caravana del amor o aquello, que llevaron en un tractor, en un camión, y nos descargaron también allí en la plaza, no nos bascularon, sino que nos bajamos, y estaba Jesse, el de la droguería, vestido, bueno, estaban uno de cura, estaba, en fin, había muchos personajes. Y recuerdo a Jesse que era increíble, llevaba unos tacones, una minifalda, mira, arrancó la churra a correr detrás de él, que corría con los tacones por la plaza, todos os podéis imaginar. Y aquella yo me lo pasé fenomenal. Me lo pasé muy bien, digo, ¿por qué no serán más cosas de estas? Y es divertirse, Ya, pero es que hay que, para hacer todas las cosas hay que tener mucha ilusión y hay que luchar mucho con la gente. Pero lo bien que se lo pasa, Pepe, uno... Pero la gente pasa de eso, no hay gente competente para eso. ¿Entiendes? No hay gente... Y la gente también que tiene miedo, porque yo soy de empresas aquí en Vitudino que prohibía a los empleados el que salieran a la plaza de toros. ¿Se les prohibía? Porque si tenían un acogido, cualquier cosa, y
A lo mejor no los tenían de alta, los de alta. Claro, toma. En fin. Eso ya son valores mayores. Me acuerdo, ahora estoy hablando de Charlotada, nuestra peña, me acuerdo que en aquel año, como dices tú, todo lo que iba pendiente todo el año se salía a la Charlotada. Claro. Pues sacó María Jesús y su acordeón, la canción de los pajaritos. Los pajaritos, sí. Bueno, pues hicimos un nido gigante, sí. Nos costó un montón sacarlo a la plaza de paja, íbamos todos vestidos de pollitos, metidos dentro del nido y haciendo la canción. Claro, estábamos en el nido hasta que salió la churra, pues claro, después salió, claro. Y pues eran diversiones del momento, o sea, que ahora mismo te pones a cantar los pajaritos ahí, pues no tiene mucho sentido, pero en aquel año sí. Claro, era lo que estaba de moda. Era la canción del momento. Claro. Y, bueno, pues vamos a hacer algo dedicado a eso. Relacionado con eso. Con eso. El Año Internacional del Niño, me acuerdo que Paco Rocón también salimos vestidos, hicimos aquel año un columpio, salimos en bicicleta, entonces todo alegórico al Año Internacional del Niño, ¿no? Ajá. Y claro, ya te digo que el protagonista después de todo lo que tú haces es la churra, dependiendo de lo que haga la churra, el genio que traiga, pues volamos más o volamos menos, ¿no? Entonces teníamos un columpio que era un tablón y cuando venía la churra yo le decía, Paco, tú tira para abajo y levántame, pero claro, no todas las veces te coordinas cuando va a venir la churra, entonces el problema era que el columpio para arriba, el columpio para abajo, dependiendo de la churra, terminó sacudiéndonos a los dos. Sí. Pero sí, que nos lo hemos pasado muy bien, no cabe duda. ¿Que la gente se divirtió? Pues por supuesto. Y que la gente mayor recuerda aquellos tipos de charlotada. Pero yo creo que ahora la gente también se divierte, Pepe. O sea, es otra forma de divertirse. Pero es una forma, y yo creo que se lo pasan también o más como nosotros. Lo que pasa es que nosotros vivimos aquellos momentos que era con los medios que había, no teníamos WhatsApp, no teníamos máquina de fotos, no nos comunicábamos más que, ¿dónde vas tú? Y para de contar, ¿no? Ahora no, ahora ya la gente se guarda, se llama. Y es otra vida y otro sistema. Es que lo de las charlotadas es muy difícil hacer reír a la gente. Tenías que coger a un sujeto, o sea, a un personaje que nada más entrar en la playa y coger la churra era la risa. Ajá. ¿Entiendes? Porque no cualquiera que lo coja la churra se ría a la gente. Pero había gente que en cuanto lo cogiera la churra salía, ya te hacía reír. Te hacía reír. Por lo que es en sí la persona que era así. Yo recuerdo a vosotros, a Pepiño y a ti, que eras auténticos. Anda, no hemos hecho reír a la gente. Por eso, en la cama, en la burra. Sí. Bueno, este de la cama que dice Moreno, pues nos metimos, Pepiño y yo en la cama allí y metimos la churra. Le dimos la vuelta un poco a la churra en la cama y estaba ahí. Y este fue a hurmear allí, a juzgar. Y según estuvo a eso se cayó la cama y lo empelgó y decía que ay. El Moreno. Pues y fue verdad, que fue allí a hurmear y cargó. ¿Entiendes? Ahora, claro. Era aparente, Moreno es aparente para estas cosas. Claro, a mí me han hablado de Moreno. No cualquiera vale para eso. Exacto, no, claro. Que no todo el mundo tiene la gracia. Me acuerdo de otro día, yo lo quiero mucho a Moreno, porque ha sido es extraordinario. Y sano y majo y extraordinario. Me acuerdo un día que lo andaba buscando para hacer una charlotada con una furgoneta mía que lleva no sé cuánto tiempo para ir, gastaba aceite, no éramos capaces de arrancarla y le pregunto a este, ¿y Moreno? Dice, coño, dice, pues está ahí en el bar de la plaza, ¿cómo se llama ese? ¿De Aldeano? No, del Bulli, cuando tenía allí el bar. Coño, cuando voy, le tenía el sombrero cordobés para llevarlo a comer. Tenía el sombrero cordobés, le corrían unos lagrimones, uy, cómo estaba. Una borrachera temerosa. Me lo cojo, no podía ni andar, lo llevo a la viña y pum, venga, vamos a comer, hombre, vamos a comer un ese. Total, que ya lo deja allí, cuando en la viña, según fui a entrar, se le cayó allí y no éramos capaces de levantarlo. Pues venga a darle cafés para que se le pasara. Pues ya lo hicimos comer un poco, que no comía mucho, y después darle otra vez copas para que volviera a entrar. sea que todos lo arreglaban con la comida y la bebida, por lo que yo veo, sí, ¿no? Si no había, y Domingo Chapa le pasaba igual. Era muy, pero en cuanto veía 4 copas de venía arriba. Se ponía majo, vamos. Y hacía la abierta y hacía reír a la gente. Me acuerdo del año del que, bueno, y más veces, el año de Cicuta, que allí montó la gente a risa, porque solo el personaje hace reír a la gente. Claro. Y es lo que había que buscar. Y no un cualquiera
tiene ilusión, como la teníamos, yo la tenía entonces, porque tenía que hacer otra cosa, de buscar eso y preparar una cosa. Y era de una forma, volvemos a decir, altruista, que no se ganaba nada. Que ¿acaso perdías dinero? pero ponías dinero? Había que comprar. Había que comprar eso y pagarla, dinero, ahí no te da nada. Ahí estaba Pedro, Mira, nunca nos dio nada, yo nunca con una perra de nada. Yo, Pepe, te quiero contar algo de la vivencia mía, como fue. Yo entré varios años en matar una vaquilla. Sí, hombre. Y mira cómo hacíamos nosotros. La primera comenzamos a poner 5 pesetas al mes cada uno. Había que poner, que tener uno era tesorero, y poníamos 5 pesetas cada uno todos los meses. El que no podía ponerla se le anotaba este debe. Pues al final hacer las cuentas bien. Y luego después pues se sorteaba el jamón, la colcha, lo que fuera, que sí, un reloj. Algunas veces sí tocó, otras veces no, pero algunas veces sí tocó. Y se iba a comprar la vaca a un sitio, a Villardardo en bicicleta. Y nos pedía mucho dinero, no teníamos suficiente ni por mucho sorteo que hiciéramos y mucho que valiera la carne, pero después se vendía la carne, que Jesús, ¿tú te acuerdas de Jesús Ordizzo? Sí. Un golele que le llamábamos, lo volvimos a ver más por aquí. Ese era carnicero, sabía mucho de eso y nos la despachaba en la plaza del mercado. Claro, se despachaba ahí entonces al día siguiente. Con la familia iba a comprar. Claro, apartábamos una parte buena para nosotros, que nos pasábamos por lo menos 3 o 4 días comiendo. Extraordinario, claro. Eso, por supuesto, no paramos así. Se le añadía lo que fuera. Pero bueno, íbamos a comprar ayer en bicicleta, a uno pasársele el piñón de la bicicleta, Ángel, y otro engancharlo con una cuerda y tirando de las 2 bicicletas por acá. Pues por y eso, pasarte eso. por eso era más bonita la vida que la de ahora. No teníamos nada, pues claro. era más ilusión. Otra anécdota muy bonita de cuando fuimos en San Francisco a comprar una vaca, la Pantera, no se olvida. Y fuimos con el coche de Balta, que era el que tenía la frutería, estaba con María, la del cacharrero, de su Prudencio, Balta Liborio, que tenía la frutería donde la tiene el Serrano ahora. Entonces la tenía él. Y compró un coche, un B14 de aquellos, y con el coche iba a buscar la fruta de Salamanca y venía. Que decía su suegro que corría muchísimo. Dice, bueno, este es un bárbaro, no se puede ir con él. No te digo más, que de aquí a Salamanca 2 horas y media. Así que bueno, porque hacía paradas. La anécdota nuestra del coche fue que fuimos 9 en el coche a Pozos. Llevábamos 2 garrafas de vino y los 9. Entramos en el vaqueril y metimos a su hermano Francisco también para que nos fuera a enseñar las vacas que nos vendía. Muy buena persona. Pero al dar la vuelta para acá ya no entrábamos todos en el coche, era imposible. Y tuvieron que venir 2 en los estribos y 1 arriba a la vaca. Solo entramos 6 dentro del coche, los 3 fuera. Así que anécdotas de esas, pues tú verás, lo podía pasar y lo pasaba muy bien, muy bien. Y después al final, pues no éramos gravosos para los padres ni para nadie, procurábamos siempre que se hacían las cuentas. Se vendía la carne después allí en la plaza. Se vendía la carne de la vaca. De la vaca. Y claro, iban a comprarla para allí la gente y se sacaba. Nosotros nunca no vendimos, lo comíamos después. Durante el año se comía. ¿Lo repartíais entre todos y luego no? Lo metíamos en un congelador y íbamos comiendo. Después hacíamos fiestas. Ah, vale, para las fiestas. ¿Qué es lo que había que hacer aquí ahora mismo, las cuadrillas? Claro. Es que esto no se ha movido. Aquí después ha habido un parón. Un parón, pero yo no quiero meterme ya en eso, porque no merece ni la pena. Ha habido un parón y solo se ha ido a ganar dinero y a intentar ganar dinero. Y esto otro de las fiestas y promocionar para que esto fuera para arriba, que es difícil, esto de las charlotas y estas cosas es muy difícil hacer a la gente, pero muy difícil. Complicado. Bueno, yo quiero hacer mención a una que no la vi, pero me la han contado. Dice que teníais metido, no sé quién le haría la charlotada, teníais metido en donde salen los toros, estaban los de la cuadrilla, los que hicieran, y cortaron una soga y tiraban del toro y no salía el toro. Venga a tirar, venga a tirar. Esa la hizo Ferino. Y ya cuando al final sale el toro, no era un toro, era un perro chiquitino que había atado, ¿no? Eso fue Ferino, nosotros no. ¿Pero os acordáis de esa charlotada? A mí me la han contado. Yo me acuerdo de ellos también. Yo me acuerdo perfectamente de ellos. Todo Ferino valía para eso. Y al final se un perro Ferino era un hombre que torearía lo que fuera y le gustaba torear y ahora Ferino el que cogiera lo montaba. ¿Por qué? Madre mía. Qué bueno. En fin, que la verdad que es bonito contarlo.
Siempre, sobre todo cuando se ha vivido, porque Claro, lo que dice de Pepe, viva voz. lo hemos vivido De nosotros propia voz. quizás más que la gente que nos ha visto. Claro. ¿Por qué? Pues porque la ilusión que le poníamos en el momento, Exactamente. y que hago y que no hago, y nos reíamos 33 veces antes, Sí, porque sí, sí. me acuerdo del año que saqué una jaula con una zapatilla, con letreros, esperando que cante, o sea, de estas bobadas que se van Sí. ocurriendo, es pintar por las aletas cosas, eso supone una diversión y una ocurrencia en el momento, que luego a lo mejor la gente ni lo lee, ni se acuerda, ni no lo ha visto. Sí, pero vosotros Pero sí. es el disfrute que tienes para hacerlo. Yo recuerdo de la nuestra cuando hicimos la charlotada vistiéndonos aquí en los corrales de Santa Ana, que tenía ahí donde tiene unos mira, yo ahí ya fue pintando, porque los hombres iban vestidos de mujeres y las mujeres íbamos vestidos de hombres. Tú imagínate ponerlas, que estaba Nacho, que fue cura de aquí de toda la vida. Ese vale mucho para él. Mira, no os podéis imaginar, yo tengo fotos pintándolo. Andrés estaba vestido de cura. ¿Quién no estaba? Y Miguel Ángel también vale para eso. También estaba Miguel Ángel, nos llevó en el camión. Ese también vale para Bueno, eso. qué risa, yo me lo pasé a lo grande ese año, a lo grande. Digo, Miguel pero- Ángel es para los charlotanes. Bueno, hicieron recuerdo que salían a una burra y le pusieron unas botas. La de las botas, sí. Iba la burra con las botas pisando cuando entraba, no sé si os acordaréis, de esa me acuerdo yo bien. Habrá que hablar de la burra. Y cuando el taco, cuando Sebastián Taco, que el criado que tenemos nosotros ahí, pues lo metimos en la charlotada y para picar el churro de picador, lo cogió y le pegó una voltereta, pues ya viejo, ya tendría 60 años, le pegó una voltereta, se puso allí con el cigarro y la esa a picarlo al churro, pero un churro que un año que tenía fuerza, y allí, aquel fue una esa extraordinaria, también la del taco fue de mucha La risa. ventaja que teníamos en aquella época es que todo valía. Claro, pues no. No había reglamentación para esto, para aquello, para lo demás allá. Todo valía. Lo que dices tú de vender la carne. ¿Desde cuándo vas a vender carne ahora por ahí de cualquier manera? ¿Desde cuándo puedes andar con un coche sin matrícula descacharrado por la calle, aunque sean 200, 500 metros? Hoy no puedes. Es decir, hoy no puedes. No. La prueba está que con el buggy que tenía yo preparado, que fue producto de uno de los coches de la plaza, claro, prohibieron andar hasta por los caminos de concentración. Digo, entonces, ¿para qué coño quieres un coche que te vale para todo terreno si no puedes pisar el todoterreno? Claro. Entonces, se ha reglamentado todo tanto, hasta unos extremos, que se quita esa libertad de hacer cosas porque, mira, lo que tú dijiste de tejero no, porque no sé qué. A lo mejor hoy sí hubiera salido, fíjate. Sí, a lo mejor hoy A lo sí. mejor hoy es distinto. Aquel día la ya reglamentación vestido con las y pistolas no allí hubiera- por el... Exacto. A estilo de la perra de este, quería yo haber sacado, yo Sí. lo de Ferino de la perra no lo vi, pero lo oía, pues salir como fue el boom de aquello de Tejero, pues salir el otro allí con las dos pistolas y con el bigote que parecía Tejero, pues ya y la churra era la risa. Claro, claro, un claro. Era un- agradecimiento al y- terrorismo. y era un personaje, Claro. y era un personaje que valía para hacer esa abierta, y que yo era lo que más me había pasado, en la gente que entra a la plaza y nada más que lo cogiera la churra y hacía Ya, la risa. la risa. De todas formas, no nos arrepentimos de nada de lo que se hizo entonces. No, yo y no. que la Al gente revés. siga con la fiesta y siga la rutina de todos. O sea, Claro, cada uno- Recordar lo que se hizo entonces, pues sí, es divertido, pero yo te digo, es más divertido para nosotros recordarlo porque son cosas que se van perdiendo. Yo ahora no recuerdo tantas, como hice de tantos años preparando, pues se te van muchas de las... Pues ayer hablando en casa de unos amigos que nos están escuchando ahora mismo, me contaron ciertas charlotadas, dice, a lo mejor tú no te acuerdas, y me fueron contando, pues por lo otro, tú coméntale cuando la dentadura de Moreno, que creo que la perdió, que buscaba los dientes. A ver, háblame, a ver, Delante de lo que se desneda, pero no es que la perdiera, es que en los corrales, no es que en los corrales había hierba. Y entonces salió una churra, no sé qué, y me parece que fue César Revesao, le hizo que tirara con la dentadura a una churra. Y luego la estuvo buscando, pues oye, ya ves que los corrales serían doble como esta habitación, pues la encontró enseguida. Pero es verdad que la tiró. si habían dicho que sí que perdió la dentadura. Bueno, este Moreno era muy bueno para eso, porque es que valía para la fiesta. Y mal no ha valido porque la mujer no lo toleraba tanto, la Mari. Claro, es que hay Que le hemos gente- dado también a la pobre cada disgusto que, claro, que no me extraña que no lo dejara. No entiende. Pero Claro. vamos, todo con buena fe y nada de reírse. Yo por lo menos no me río nunca de nadie. Hacía las No, te cosas ríes con para ellos, te ríes con ellos, no de ellos. No, Con ni ellos. mucho menos. Y el más tonto era yo. Me refiero de hacer cosas para que la gente se riera Claro. del pueblo y para que hubiera Es que fiesta, nada. había que hacer el tonto para que la Claro. gente se ría. Es que si no, pues nada. Claro. ¿No entiendes? Y después ya acabé las charlotadas y eso, como se complicó la cosa,
y ya en las mañanas íbamos para allí, coño, pues no lo pasamos bien. Que sí, en las sí. mañanas para allí. Y lo de las mañanas no lo sabía yo, fíjate. En las mañanas para allí le dábamos al aguardiente, estábamos todos medio más, metía churros en eso y allí la gente se lo pasaba. Ahora, claro, se pintaba la gente. Y si no hay Bebida no. hay fiesta. Se llamaba la prueba, en la mañana era la prueba. Se Bueno, enchiqueraba y eso el de la era. prueba sacabas tú, y antes también sacaba una vaca o dos y cada uno salía a torearla y eso parecía. Y en la mañana casi eran más, las cogidas eran más sabrosas, porque como venía de haber desayunado bien, un buen aguardiente y buen vino, buena bota de vino fresquito, en la mañana, pues nada, se toreaba cualquier cosa. Lo vivíamos con otra ilusión. Estos se meten ahí en las peñas y lo viven en las peñas. Claro. Y nosotros lo vivíamos En para la allá calle. abajo y lo vivíamos toreando, que es lo que gustaba, que es lo que estábamos entonces, que es lo que nos gustaba. Mira, te corto porque es que de lo que tú hablas de meterse en las peñas, tienes toda la razón de que hay que participar de tu diversión al pueblo, Claro. cosa que no hacen ahora. Claro, Entonces, claro. yo recuerdo cuando las peñas que había entonces, 4 o 6, no había muchas más, con una charanga cada uno, pues solíamos salir al pueblo a dar el espectáculo a la calle. Claro. Es que era lo interesante. Luego en la peña, pues a comer y poco más. Entonces, era interesante darle al pueblo realmente esa alegría que queríamos transportar. Benito, pon el micrófono. Entonces, de hecho, creo que lo conseguimos. Ahora lo que dices, se meten, desaparecen, ¿dónde está la gente? Pues en las peñas, pero en el pueblo no participa nada. En el cubo de Don Sancho, el alcalde que estaba antes, ahora no sé, pues ese tienen peñas, pero da hasta tal hora. De tal hora a tal hora las peñas y cuando no haces fiesta al pueblo. Es que si no, se meten en las peñas Ya no ves. y esto se acabó todo. Claro. Y no hay nada, ¿no entiendes? Y eso no puede ser. Y es que Es que es lo que hay que renovar. Y ellos son los que tienen que renovar. Claro, las peñas son las que tienen que hacer toda la fiesta en el pueblo porque son los jóvenes. Claro. Claro, eso lo tenía que hacer el ayuntamiento y aquí el ayuntamiento no se preocupa nada de eso, ¿me entiendes? Y decir, pues vamos, en fin, hay que haber una persona que lo viva y que maneja las peñas en tanto de torear y de tanto. Que hay gente que con una churra pequeña, si los metes un año y quitas el miedo, y hay muchas cosas para hacer reír a la gente. Yo te aseguro que si tuviera algún año y lo manejara, que todavía volvía. Oye, Pepe, todavía te arrancas. pues te veo yo con ganas de arrancar. coño, haría volver a hacer reír a la gente. Todavía te arrancas. Además es importante que el que viene fuera no se encuentre forastero aquí. Y nosotros Claro. conseguíamos mucho. Con esa participación de que cualquiera se invitaba a comer, entrabas en la peña, lo traía, le daba... Sí, era increíble. O sea, no se encontraba nadie fuera de su sitio. Claro. Entonces era interesante. Eran participativas. Efectivamente. Claro. Así estaba que bien. con esto- Pues Pepe, le decía yo, Pepe, pues hijo, coge la batuta. No es eso, es que ya, yo por ejemplo, estoy solo ahora mismo, la mujer ya ni quiere, ni la chavala, y no tengo muchas ganas tampoco ya con las ganas que tengo de andar eso, a participar. No, pues no sino organizar algo, no sé, y participar, bueno, una churrita pequeñita tampoco. Oye, que os he visto torear en la Plaza de las Viejas Glorias y no lo hicisteis nada mal. Bueno, oye, después de tantos años demasiado bien salió la cosa. ¿No entiendes? Pues hacer alguna cosa para que el pueblo se divirtiera. Aquellos días habló de eso, otros días se puede hablar de otras cosas. Ahora mismo está ese chaval aquí que se mueve, los de las... Carlos Huertos. Carlos Huertos y el otro Y se David. mueven. Lo que pasa es que es muy difícil hacer reír a la gente. Pepe, organiza una campaña para los de la radio, por lo menos que... Ah, mira, pues es verdad. Yo no. Claro, tú. Joaquín, Yo me comprometo a sacar la lengua a todo el ganado que salga a la plaza. Yo se la saco, ¿eh? y yo también. Oye, pues para mí no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. Cuando queráis, si queréis, se organiza. Pues mira, otro año, hace pocos años, estaba la María Jesús, la mujer de Jaime, que esa es muy valiente y muy maja. La María Jesús de Jaime. De Majujes. La de Majujes, esa vale para todo. Bueno, esa es una fenómena. Y un año con esa otra pobre de la churrera que se murió, Sí. pues iba a ver esto y una charlotada y Gabelo. A verlo vestido de torero, total, que me dijeron que sí. Me dijeron que sí, pero después llegó la hora y empezó la familia, que esto, que lo otro. He cogido en una burra para haber montado, para haber picado la churra, alguna cosa de esas. Pero después empezaron a armar la familia y tal, y ya no... Lo mismo de comprar la churra, la tengo que pagar y después dices que no
Es que es muy fácil. No, pero si es que ahora la churra la pone el ayuntamiento. Bueno, ahora sí, pues entonces tenía yo que comprarla. Bueno, pues ahora no. Bueno, ¿entiendes? lo importante yo Y creo esa- que después de todo, Pepe, los corpus continúan. Han cambiado, pero continúan. Hombre, Con el otro corpus sistema, no puede otra manera de faltar. divertir, pero continúan. Es decir, no es una fiesta como se ha venido abajo, como la de San Antón, las otras que han estado, pues hay unas fiestas que ocurría y que Germán quiere levantarlas hacia arriba, ¿no? Pero bueno, ahí está. O sea, es decir, coño, ese corpus no se habla de nada. Pues no, corpus sigue funcionando, tanto a nivel eclesiástico como a nivel taurino, de otra manera, simplemente de otra manera. Entonces, ¿añoramos nuestro tiempo? Pues sí, es posible, pero tampoco lo miramos con tanta pena. Fue aquel momento, Tú, con la vida hemos para pasado nada, página claro. y dejamos que la gente joven se Que sí, divierta que ahora. se divierta seguramente. Pero que, claro, esas cosas había que vivirlas. La gente iba y se divertía. Claro. Es verdad, es que la gente iba y se reía y se divertía. Estaba esperando ese momento, Claro, ciertamente. estaba esperando a divertirse, a ver qué hacíamos, y lo que dice Benito, no sabía qué ibas a hacer. Cuando sacó Benito los coches la primera vez, pues la gente, pues fue una sorpresa. ¿Eh? Me acuerdo que cuando vestimos a Manolo Ciriaco de cura, de cura con la sotana y eso, pues la gente, coño, allí vestido de cura, esto es el clero y tal. Pues fue otra sorpresa que a la gente, pues todos los años había alguna sorpresa que a la gente le gustaba eso y lo divertía. Ciriaco era también uno que le gustaba mucho, que le gusta mucho la fiesta, ¿no? Coño, Manolo era extraordinario para eso, para eso. Después se fue para allá, para San Sebastián, pero estuvo 2 o 3 años aquí. Pero era extraordinario. Otro año lo metimos en Cesario, que también era muy bueno para la fiesta, y me acuerdo que salimos allí con un carricoche de los muchachos y le habíamos hecho un toldo, y habíamos metido a este Manolo, a Ciriaco, y este Cesario se presentó allí, enseguida se vistió de mexicano, se puso unos pintores, para adentro, lo sacaron en el churro, a la primera salió al carricoche, a Manolo enseguida le saltó un diente y le rajó hecho sangre. Ay, por favor. Sí. Y después me acuerdo que todo se volvía los medios un harto y se quería salir, y yo me acuerdo que le ponía las piernas en el carretillo y no podía para que no se saliera. Ese también valía mucho, el Manolo ha sido muy bueno. Ay, madre de Sí. Dios. Qué percance. Y me acuerdo de otra anécdota de aquel día de cuando lo vestimos de cura, y éramos y Manolo, el cura y la boda, Pepiño y yo. Y me acuerdo que le dice Miguel Ángel Galano, ya al final, dice, ahora Manolo, dice, dale ¿cómo se llama? La bendición a la gente. Dio dar la bendición. Dice, bueno, pues ya siéntate en la silla del púlpito. Y según se fue a quitar, se sentó y le quitó la silla y pegó un culapón. De esa me acuerdo yo también. De esa me acuerdo yo, que la gente se partía de risa. Cosas de esas, lo más importante de todos los años, gente nueva, para que hiciera reír a la gente. Claro. Y es muy difícil coger a gente de esa... Bueno, a lo mejor hay gente que no te esperas que pueda dar de sí y luego da mucho. Bueno, que me acaba de llamar Roberto, me dice que nada, que él también entra en la charlotada de la radio. ¿Qué, Roberto? El de manualidades, el de 2 metros 10 o 2 metros 8. Oye, con ese señor no basta, ¿eh? Sí, con ese Si va quieres, para la nada. churra. Un señor grande que sale a lo grande, ya verás. Yo cuando queráis estoy a disposición. Oye, pues nada más es pensarlo y decirme al año que viene nosotros. Ahora, lo que sí es verdad que si se dice que sí, es no venirse abajo. No. Claro. No. Y se acabó. Benito, ¿tú estás dispuesto con tus coches? Algo improvisaría, pero vamos, no doy de momento nada por mí. No, pero tú sí, tú harías, No ¿no? prometo Harías nada, algo. vaya. Tu hermano Manolo, Para participar hombre, claro. como torero nada, ¿eh? No, pero para Porque estar no aquí soy al nada. quite por si acaso. De sí. banderillero. Sí, yo por la parte de atrás, yo agarro el rabo. Abel, tú también, ¿no? Tú de espectador, de palmero. A ver, para vender papeletas de la rifa. Que nos Claro, regalan. también. Bueno, para eso Son sí, papeletas. para eso sí. Claro, para todo, claro. Tú, Joaquín, A mí ¿qué que- tal te vais? ¿Con fuerza? Yo ya estoy dispuesto, ¿eh? Venga, Ah. Pepe, manos a la obra Y- y a lo que haga falta. De presidente. A lo que haga falta, yo Pedro, nada, yo. A lo que haga falta. Y Pedro también, Pedro, el antiguo alcalde. No sea más para sacar el pañuelo desde arriba. Desde arriba va a hacer eso, claro, ya está. Pues ya está liado. Pepe, conmigo, cuenta.
que conmigo cuentes, que yo sí voy para allá, a mí soy valiente. Para otro año, para Corpus. Exacto, para Corpus, para otro año. Pero irlo pensando ya. Y otro muy importante que a mí me ha dado la pena, que el cura de que se fuera de aquí. Nacho cuenta con él también. Eso fue una cosa que el pueblo no había que haberlo. A él y al duque no había que haberlos dejado ir de Vitigudino nunca en la vida. Los hacemos venir, no te preocupes. Sí, pero no es lo mismo. Yo les llamo y los hacemos venir para aquel día porque de la los festejos ahora mismo, lo que decía Benito, de estar el capitán, si fuera el duque, por ejemplo, que estuviera ahí, él paraba todo y hacía, y por esos días solo, pues paraba y hacía cosas que levantaba un poco no les la hacía mano. a lo mejor otro, ¿me entiendes? Y después el cura ese ha sido extraordinario para la fiesta, como no lo ha habido. ¿Todavía? Bueno, y Manolo también. Nacho todavía sigue viniendo en Corpus, pero ya un poco así, un poco al encierro. Ya, pero no tenía sé. que ser de otra forma, estar aquí para promocionar la Estamos contigo, Pepe. ¿A que sí? Yo creo que sí. Bueno, pues ha sido una tertulia muy agradable esta mañana. Hemos hablado del Corpus, pero la fiesta pagana, lo que son los toros, más bien nos hemos centrado en las charlotadas y hemos dado un pequeño repaso a esas charlotadas que hicieron grande los Corpus en Vitigudino en aquella época. Lo que es una pena que no haber una recopilación de todas, pues hubiera... Uy, madre, si tú fíjate, hay 30 años haciendo charlotadas, pues qué lástima. Pues había sido haberla puesto... De todas las maneras, Pepe, las charlotadas, más que contadas, porque vale más una imagen que 1000 palabras, hubieran sido vistas a través de vídeos, a través de fotografías, y documentar todo eso hubiera sido mucho más interesante, si quieres, que un comentario, porque el comentario tienes que tener hasta gracia para expresar en el momento cuando ocurrían las cosas, y es muy complicado por la radio explicar por ciertos momentos de adrenalina, ¿no?, que surgen. Pero bueno, lo hemos intentado, y el que haya recordado esos momentos pues habrá refrescado la memoria de lo bien que lo pasábamos en aquel momento. No obstante, brindo la oportunidad que de hecho hace un año o dos me parece que Tino intentó recopilar fotografías del Corpus y las estuvo poniendo por dentro del bar. No sé si este año habrá hecho algo, que sería interesante en un momento determinado para decir, oye, fotografías del Corpus de entonces, de aquella época, hubieran sido muy, muy interesante, porque sin decir nada y sin explicarlas nada, la gente nada más que vea ciertas imágenes, pues tienen que recordar. Hay vídeos de los Corpus de antes que se viene la plaza abajo de gente que hay, pero sí, es lo que decía yo, que se llenaba. Pero hasta así, así, porque venía la gente de los pueblos. Traían era la familia completa, los padres y los hijos. Y cuadrillas iban todos a la plaza. Aquello era una fiesta. Y ahora, pues... No, ahora me llama mucho la atención porque antes el ruedo se ponía de gente, pero mujeres para torear. Y ahora no ves a nadie toreando. Vamos a ver, y otra de las cosas... ya no se ve. Otra de las cosas que ha espantado, yo creo que a la gente, son las vacas grandes. Es que ahora mismo vacas de casta con puntas que tenían o eso, esas vacas dan una cornada y matan a una persona. Exacto, sí. Y lo que hay que intentar es hacer fiestas de estas, que la gente se divierta y que no haya problemas como lo que hemos estado haciendo, que nunca hubo percances. Puede cogerte o puede romperte un brazo o puede hacer cosas, pero no ha habido percances serios. Y es lo que hay que intentar, que a la gente esta que no entra nunca, meterle con una becerra a la chica y respetar a los que están allí, porque es que no se respetaba. Allí venía a sacar una churra y todo el mundo arriba, y eso no puede ser, eso es un desastre. No ha habido organización, ni ha habido nada. Yo hace años que no iba a la plaza porque veía que eso no tenía futuro, eso se iba a acabar. Había que ir de otra forma. Pues ahora no Pepe, pisa pero mire, yo recuerdo, hablamos de la charlotada, de todo eso, yo recuerdo cuando en los Corpus se toreaba. Y de personas de Vitigudino que sabían torear y que toreaban. Y te iba a decir, sí. ¿Tú te acuerdas de Agustín, el hermano de Tassi, del señor Rogelio? Todos los años le desaparecía a su madre un tapete de la camilla porque no quería que fuera a torear. Pero toreaba y viene con un tapete. Pero eran vacas moruchas que pegaban un pasillo. De Almícar, ¿te acuerdas? Así bravas. Sí. Que también toreaba Almícar. Vino pelado. ¿Te acuerdas que también toreaba? También fue menos ya, pero bueno, siempre tiene que haber habido. Y yo vi torear novillos buenos y grandes. Lo vi a Miguelín. A Miguelín lo vi y a ti también.
Y a ti también te vi los corpus torear. Ya, bueno, no solo la charlotada, sino torear cuando andabas con la afición de los toreros Miguelín y tú. Yo recuerdo unos novillos que vinieron de la viuda de Rogelio Miguel del Corral. Unos verdaderos novillos, verdaderos. Pero aquello torearlos a base de bien y a la gente buscarle y gustarle. Y después de haberlo pasado bien viendo torear con la afición del toreo, que es lo suyo, después va la charlotada, como tú dices. Y me parece bien divertirse y hacer la charlotada. Pero lo principal de todo es que como era una cosa, se llamaba una corrida de vacas, de vacas y de novillos, y era que se torearan. Y había quien sabía torearles. Coño, y les toreaban muy bien. Claro, y cuando salía uno que sabía torear lo dejaban. Y en cuanto a uno lo cogía, había, como tú dices, había 20. Pero antes eran vacas moruchas. 20, si no eran capotes, eran trapos, eran sacos, 20 que estaban a quitársela y no ocurría nada. Una vaca morucha sale y dan correr y no ocurría nada. Y entra a otro lado. No, y brava, yo la vi de casa. Mira lo que le pasó al marido de a Tomás. Estaba enseñado a que venían las vacas moruchas, se cogían, que estaba detrás de la puerta y la vaca pasaba. En cuanto metieron las vacas de casta, se le dio la vuelta a la vaca, lo sacó de allí y no lo mató de milagro, le pegó una o dos cornadas. O sea que la gente, en cuanto metió las vacas de casta, le cogió, claro, le coge porque él tiene mucho peligro. Claro. Pepe, haciendo un poco, pues si con ese ganado que se va a esperar, si es normal. Pero eso es normal, que se va a esperar. El que sale y el que va allí ya tiene que ir con su precaución, y si no sabe defenderse no debe salir, porque siempre ocurre cuando está con aquel que no se puede defender. Bueno, pues entonces no se debe salir. O entonces que si nosotros nos sacamos... deja para los que saben, para los toreros. Mucha gente no sale el vino. Claro. Bueno, ya. Claro, pero bueno. Entonces, hoy mira. Entonces nosotros las vacas moruchas, ¿no? La nuestra vaca morucha. Bueno, eso es igual. Hombre, no. Y pequeñita. Y pequeña. Tú no te preocupes. Y los cuernos de mantequilla. Tú dile a Nacho. Oye, creo que hay carretones también, Pues que hacemos una entre todos. Que el Huertos tiene carretones. No lo olvides. También. Eso también es muy... Son mejores, los carretones son mejores. Mira, hay menos peligro. No seáis cobardes, que si Pepe dice que puede tener una morucha chiquita que no haga daño. No, una becerra, sí, una ñoja que sea brava y nos divertimos con ella. Pero los que estén allí, sí es lo más bonito, es respetar a la gente. Es respetarla. Pues ya está, la próxima la nuestra. Y es que la plaza allí salen 50, sale una becerra chica. Todo el mundo a la plaza, y eso aburre a la gente. Claro. Pero no puede ser. Sale una becerra, pues dejar, si es una becerrita pequeña, dejar a un niño chico que la toree y se hincha la gente a reír. Y todo igual. Sale, y es que no ha habido un orden ni ha habido nada de nada. Yo recuerdo, Pepe, que sí, que mira, decían, sale una becerra para los chavales. Y para las mujeres. Y no salía nadie. No, algunos salían, los silbaban y le daban una buena sale uno para las mujeres. Y salían las mujeres. Yo vi alguna y ya son mayores de mi edad que le pegó algún meneíto a la churra, la cayó. Pero salían y no dejaban salir a los demás. Si es normal, eso es el respeto. Eso no es otra cosa más que tener un respeto. Decían que eso era para vamos todos a pasarlo y bien. con eso te dábamos la boca. Bueno, pues quedamos en eso. Hablamos, ¿vale? Y nos vamos despidiendo. Pepe, que ha sido un placer tenerte aquí. Venga, pues muchas gracias a todos. Ven más a menudo. ¿Qué? Ya te he contado muchas cosas de los corpus, y algún día quieres que te cuente alguna más, pues te la cuento, pero no. ¿Te acercas? No vamos a estar aquí todos los días para aburrir a la gente. No, es que cada día hablamos de un tema distinto. ¿Vale? Hacer cosas para el pueblo, para que se ría la gente, claro que sí. Pues muy bien. Aunque no tengo ya muchas ganas, pero bueno, alguna... Dice que no tiene ganas, está proponiendo una charlotada ya desde aquí. Una charlotada... Oye, que yo me apunto, No pasa nada, bueno, ya veremos a ver si llega la hora ahí. Venga, ya estamos en comunicación. Tú llamas al cura y Nacho, sí, en cuanto se lo diga. Hacemos y hacemos programas y la hacemos bien hecha. Vale, de acuerdo. Hacer divertir a la gente. Cuento con vosotros Venga, también. Pues muchas gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego, adiós. Un saludo para todos, que nos vamos a despedir ya. Vale. Sí, porque ya nos regresamos hasta el día 13, ya nos despedimos, ¿vale? Os doy vacaciones unos días. Hasta luego, Manolo. Abel, hasta otro día. Bueno, buenos días y que os vaya bien a todos. Gracias, Abel. Felices vacaciones. Gracias. Bueno, pues hasta el próximo jueves, dijimos que el jueves y 13.
que eso suele dar suerte. Ala, ya que Así claro que que nada, sí. hasta ese día que todos nos escuchen, que conecten, que está con el Radio Vitigudino, con el 97.0, con el Punto 97.09 en FM, y aquí les esperamos. ¿Será que tiene un amor? Se sonroja el boticario, el cura pide perdón. Pero en fin,